2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? A la segunda edición de DTV, acá estamos en el segundo día de la semana, día en el que debiera haber habido, como nos tienen acostumbrados, comisión de juicio político. Este martes no va a poder ser, muchachos, pero el martes que viene sí está convocada la continuidad de esa comisión. Digo, muchachos, y todavía no los saludé. ¿Cómo les va? Claro. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Buenas tardes, muy bien. A esta Bien, fórmula, Sí. fórmula de los martes. Claro. Todavía, martes y todavía un poco recuperando el sueño después de un fin de semana Sí. en que le pegamos de largo por la elección. O sea, No sé por qué tendrás que recuperar sueño, no sé, si estuviste haciendo cosas. No, trabajando. porque No, uno yo se queda, por ahí solamente... se queda hasta las 2 de la mañana mirando Claro. los resultados de la elección. No, que más. No, más. Hasta las 2 trabajando y después te quedas hasta las 4 o No, 5 no, mirando, más. mirando por... No, si los bunkers te Por terminan hasta vicio. tarde. No. Sí. Ayer me comentaba Mary que está muy buena la aplicación para ir viendo la carga de resultados y qué sé yo. Eso está estuvo muy buena, eso sí, está sí. genial. Yo no Sí, está buena. sabía que Sí, está la muy buena. de Hoy me vine resultados. rayada. ¿Qué les parece? Parece muy Como- bien. como sí, estamos todos, haciendo ¿no? el tono con el celeste y el negro. Haciendo con el honor a la fondo. época. Hoy me vine así Muy rayada bien, y manga corta porque hace unos 25 grados sí, en qué el loco. AMBA. El planeta, o sea, el planeta Claro. no está muy bien que digamos, ¿no? El termómetro planeta. Está muy, o sea, está muy un día variable. Frío. arrancamos con 2 grados y Un al día- otro día tenemos sí, 25. Sí, Como venimos para ¿Qué no onda? enfermarse, ¿no? Venimos con... Sí, o sea, yo creería que no es una cuestión, digamos, ¿cómo se dice? Aislada, creo que es el resultado de Acordate que en Italia de una había manipulación. 60 y pico. Sí. Entonces no. ¿Se acuerdan en el desierto? En Albania Hubo, también. sí, no fue en el desierto de Irán que hubo También. Como 60 grados. 60 largos, sí. Así que bueno, no llegamos al desierto, Mauri, aparte de última tenemos agua. Tenemos agua, eso es importante. eso siempre para es no importante. deshidratarnos, pero es complicado. La otra vez estuvimos acá adentro y hacía 30 grados. Y como el momento que hacía 30 grados estuvimos todo el tiempo acá adentro, yo realmente me los perdí. Pero creo que hace una semana o 15 días hizo 30 grados un Sí. martes. No, sí, es. Y a la mañana había hecho frío y esa misma Claro. noche hizo frío. Y a la Entonces, noche Es re sí. difícil. después ¿viste? yo veo todos los programas de vuelta, veo las repeticiones. Ay, Dios mío. Y veía la repetición y Ser decía humano. 30 grados y decía, pero yo no estuve con 30 Cambiá grados. la repetición de los que estás vos o de todos. Todo. Claro, por ahí se ve él para Ya, ver si ya, le él gustó, también, cómo para miró a ahí que ir, Veo cámara. todo, Ah, veo, ya pero está. por lo Che, menos... ¿vos pasaste un psicotécnico a todo esto? Bueno, para no, trabajar ¿qué, acá? ¿vos decís que me hace falta? No, No, uno bueno. que es duda. nuevo en la televisión, por ahí se mira un poco vos porque ya sos Claro, abogada, porque ya experimentada. triunfaste, nosotros Esto todavía para vos estamos es un remando. trámite, pero... Bueno, mi caja de ahorro no dice que triunfé. No, bueno, pero sí tu reconocimiento público. De hecho, nosotros, No, sí, yo no puedo caminar por los pasillos. nosotros Y de hecho, decimos que si me trabajamos llego con vos les- y... No, yo cuando he salido por los pasillos con vos, la gente para y te saluda. No, sí. No, y les digo una cosa, si avísenle Sí. a nuestros favorecedores, seguidores, que si me saludan, que no me pueden mirar a los ojos. No sé si sabían eso. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo soy como Luis Miguel. Ah, ¿vino Luis Tengo Miguel? que ir así como... Ah. no me gusta el contacto visual Visual. con la gente, por las dudas, por la mala energía. Pero es lo único que tenemos para mostrar que trabajamos con vos y Claro. tenemos que decir que no te miren también. Sí. danos No, una me mano. pueden mirar no a los ojos. No a los ojos. O sea, vos mírame, Claro. yo estaba así. ¿Entendés? Porque la Claro, energía eso, es muy está fuerte. Bien, está bien, Pero bueno, no claro, importa, el valioso. reconocimiento es público. ¿Para qué querés Sí. dinero? No importa eso. Ah, tenés razón, con eso después voy al Después vas al supermercado. supermercado y decís, No, mire, pero mire con quién eso sos soy. feliz. Algún con el delivery, qué sé yo. Hola, ¿con qué va a pagar? ¿Va a pagar en cuotas? No, con el reconocimiento público, por supuesto. Claro. Che, ¿qué se espera que pase esta semana en términos de comisiones? No hay todavía... Ah, expliqué a la Mirá, yo- agenda, honorable Cámara de Diputados, esta agenda Están parlamentaria actualizando. vacía. Vacía. Tengo por ahora. muchas expectativas, Sobre- muchísimas, sobre... para la semana que viene. Porque pero hay si una sesión de la convocada semana para que el viene. miércoles y me parece que martes ¿Ya está podría convocada? haber mucha... Sí, está convocada desde el 5 de julio, ¿te acordás? Estábamos acá, la convocaron ese mismo día. La oposición la convocó para ese mismo día y creo Bueno, que hay el que martes... esperar igual. Hay que esperar, bueno, que si no hay esperar. Sí, falta la quórum, van a tener que formalidad, bajarla. que- Pero hoy está convocada, yo tengo que decir que está convocada. Bueno, yo hoy hablé con el... Decía, yo creo que el martes va a haber muchas El reuniones. martes va a haber algunas comisiones en Muchas. la previa de la muchas, sesión. dice. Muchas ¿Y por qué no reuniones las de hacen comisión. ahora esta semana? ¿Por qué Y- esperamos hasta el martes? Porque como tienen que venir la semana próxima, Claro, ya y viene aparte ahí. esta semana es Ah. postelectoral, hay que hacer los Hay números. controles Hay que acomodarse. definitivos, Hay hay que lugares hacer- donde hay dudas.
No te olvides que el escrutinio empieza mañana. Se vino de violeta. Se vino de violeta, sí. En combinación con la camisa lila. ¿Ese es lila? Claro. Yo lo veo celeste. No se ve celeste, pero es lila. Mira. Estamos, bueno, al margen. Con no llegamos al ese rayadito celeste y azul marino, pero estamos. Yo estoy de marinerita. Estamos cerca. Entonces esta semana, digamos, están todos todavía como reuniéndose, tratando de ver cómo se acomodan las estrategias y las fuerzas políticas. Es más, yo no sé, tuvimos un diálogo muy interesante con Fredes antes de ingresar, porque el contexto que deja la elección repercute en la actividad legislativa. Y por supuesto. O sea, quien tenía una expectativa en diciembre y hoy tiene otra, no puede actuar siguiendo esa expectativa, yo no sé si soy complejo con lo que digo, a la hora de negociar. A mí me está costando un poco, pero bueno, puede ser que sea un tema mío. Que si pensaba que en diciembre iba a haber un escenario, ahora se dio cuenta que ese escenario no va a ser posible. Entonces no podés decir, yo espero diciembre un escenario que en diciembre quizá no esté ese escenario. Yo creo que parlamentariamente va a haber un reacomodo de la agenda, porque un poco me da la sensación que hay un mensaje que no hay tiempo para desoír, y además, dentro de los espacios políticos. Un tema que vos te enojaste mucho, yo también, pero vos lo expresaste mejor, como siempre, que es esta idea de no sesionar porque no hay diálogo general, entonces no sesionamos ni siquiera para esos temas que tenemos un acuerdo. Que son políticamente Eso se hacía mucho a la espera de una mayoría propia, que en diciembre, me animo a decir, es muy difícil que alguien tenga. Bueno, miren, vamos a conversarlo todo esto, como diría Chiche Helblum, al aire. Con nuestro próximo invitado. Diputado Pedrini, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy buen día, ¿cómo están? Bien, bien usted. Con ustedes, como siempre. Bueno, recién... Bien, gracias por la convocatoria. Espere que se nos está complicando la conexión, pero creo que estamos... que está como un poco lenta la conexión, ves que ahí se queda congelado. Veníamos bien. Veníamos bien, ¿no? Bueno, esperemos que sigamos así, si no vamos a tener que reacomodarnos. A ver, quiero preguntarle, recién estábamos hablando sobre si puede llegar a haber un volantazo en la agenda parlamentaria, recogiendo un poco el mensaje que quedó expresado en las urnas. Sí, creo que es factible. Si los representantes del sector de la derecha argentina, ya a esta altura ultraderecha, se unen, tal vez logren sesionar. Digo tal vez, ¿no? Nosotros tenemos nuestras posiciones, nuestras agendas que no se codicen en absoluto con la agenda que tienen estos sectores, pero puede ser que consigan quórum para algunas salvajadas. No, pero digo al revés. Ahora usted me dice. No, espere. Perdón. Sí. Hagamos una cosa, que se escucha muy cortado y tarda mucho en llegar y es muy difícil el diálogo. A ver, Lore, ¿existe la posibilidad de acomodar o seguimos adelante? Ustedes digan. Bueno, depende de la señal. Bueno, sigamos adelante y si se complica mucho, ahí tratamos de reconectarnos. No, lo que yo le decía es, más allá de esta agenda que usted califica como salvajada o una agenda que está claramente en las antípodas de la agenda que ustedes quisieran imponer, ¿cuál es la que para ustedes sería una agenda apropiada desde lo parlamentario, por supuesto, para estar a la altura de los requerimientos de la ciudadanía? Bueno, a ver, ¿cuál es? Lo primero, para mí, las distintas cuestiones que hay que dirimirlas de una vez por todas, tienen que ver con la ley de alquileres, por sí o por no, directamente se tienen que tratar, porque creo que si hay un mensaje, en todo caso es que tratar de romper el inmovilismo, ¿no? Nosotros sí creemos que hay que avanzar en otras cuestiones, aparte de esta como la que le venía recién comentando.
hay otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de Argentina. Por ejemplo, la ley de GNL. ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? También vamos a tener oportunidad ya el mes próximo de discutir el próximo presupuesto, que lógicamente también va a confrontar dos posturas. Por lo que estoy leyendo de quien conduce la derecha hoy, que es Javier Milei, y su furgón de cola, Patricia Bullrich, no quieren poner un peso del presupuesto nacional para tener obra pública. Creen que la pueden hacer los privados y por eso cobrar un peaje si se trate de un camino, cobrar por el transporte de petróleo si estamos hablando de un oleoducto, o de gas si estamos hablando de un gasoducto. Que el Estado se retire de la obra pública con inversión y que quede solamente en poder de los privados. Muy bien. Vamos a ¿qué es lo que dicen? El jefe Milei, el actual jefe de la coalición de derecha Milei, y su esbirro Patricia Bullrich. Vamos a terminar con el Banco Central. Bueno, listo. Perfecto. Presenten la ley. Vamos a discutirla. Que presenten la ley. Lo quieren hacer ahora, después, cuando les quede bien. Que presenten el proyecto de arancelamiento de las universidades. Lo estamos esperando. No hay ningún inconveniente tampoco en ese sentido en discutirlas o no. Creo que tenemos que avanzar con la ley de GNL, con la ley de litio, con promoción a las exportaciones, que es lo que sería nuestra agenda fundamentalmente en estos momentos. Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando los saludo. No está clara la posición del Frente de Todos con respecto a la ley de alquileres. Hay un dictamen que firmó este espacio del año pasado en el que mantenían las principales regulaciones de la actual ley con el agregado de algunos incentivos para la construcción de viviendas. Ustedes la semana que viene, en la sesión convocada por la oposición el 23, ¿van a dar quórum? ¿Van a acompañar este dictamen? ¿Hay una postura de ir por la derogación? ¿Qué saben? No hay una. Lo que le puedo decir es que no hay una postura de ir por la derogación de la ley, que es lo que plantean más los sectores de derecha, que fueron los que lo impulsaron. Es una ley del PRO y ahora la quieren derogar. No, con eso no estamos de acuerdo. Sí creemos que puede haber que dijiste para... A ver, ahí sí lo tenemos al Acaba diputado. de congelar pese a los 33 grados que hay en este momento en Resistencia. Por ahí es por eso. 33 por ahí grados. se derritió, no se congeló. Agosto. En agosto 33 grados. Sí. Claro, después en enero hace 42 y ya estás totalmente... A ver, ahí está. Ahora, si va a haber o no, si vamos o no a dar quórum, lo definen las autoridades de bloque, de acuerdo a las circunstancias del momento. Por ahora te diría que no vamos a dar quórum, pero eso puede cambiar. O sea, Leonardo Fredes lo saluda, ¿cómo le va? Usted particularmente, ¿cómo anda? ¿Qué idea tiene para llevar al bloque? Digo, lo deciden las autoridades, pero en virtud también de lo que piensa la base del bloque, ¿no? ¿Sobre cuál tema? No, sobre ese, digo, usted particularmente, Pedrini, ¿qué dice, por ejemplo, cuando va a las autoridades del bloque, le dice, mirá, Germán, mirá, no sé, a Paula Penaca, Cecilia Moró, que usted es de la postura, por ejemplo, de no dar quórum? A ver, el quórum lo tienen que conseguir ellos, que son los que lo convocaron a la reunión. Una vez conseguido el quórum, si lo logran, que es... porque lo hicieron en forma en consulta con nosotros, al menos, al pedido de sesión para el día 23, una sesión especial para el 23 de agosto, que si lo logran tendríamos que participar. Y ahí sí hay distintas posturas en el bloque. Yo, en lo personal, tengo, como pasó el tiempo, prácticamente un año del último dictamen, tengo disidencias. Es el mantener el régimen de actualización, porque por
por primera vez se incorporó al salario en el índice de indexación, en tratar de mantener los 3 años de plazo mínimo. Sí creo que esto es a título exclusivamente personal, hay que mantener eso y podríamos o no, yo creo que tendríamos que cambiar que la actualización no sea un año, sino que sea cada 6 meses, porque con una inflación de más de 100 puntos, como la que tenemos actualmente, es imposible, ¿cierto? Y la otra razón es que las paritarias ya no son anuales, sino que son semestrales, entonces tendríamos que tratar de hacer coincidir, ya que es el salario uno de los... Está complicada la comunicación para seguir. Pero bueno, dejó algunas... Sí, estaba tirando un titulazo que es bueno, él tiene... Ahí lo tenemos, sí. ahí lo tenemos. A ver, como dijo diputado, que ahí sobre el final lo perdimos. No, que la razón de esto es que, ¿por qué digo hay que actualizar cada 6 meses? Porque uno de los elementos principales del índice de actualización es el salario, ¿no es cierto? Entonces, el salario ya no se actualiza anualmente, sino que se hace en forma semestral. Entonces, poner esa actualización de los alquileres en línea con las paritarias, que tienen una actualización ya prácticamente semestral en todo el país. Sí. Diputado, le quiero consultar porque usted también integra la Comisión de Juicio Político, que se va a reunir la semana que viene, entendemos, el martes. Quería consultarle si creen que efectivamente el testigo de Alessandro va a comparecer ante la comisión, qué sensación les queda, y si no lo hace, que sería creo que la segunda vez o tercera, no sé, que se ausenta, si se analizaría algún tipo de sanción para él. Bueno, yo sí creo que Alessandro va a concurrir. Estamos hablando de un ministro de Justicia de un distrito importantísimo en Argentina, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me llama la atención que quien ocupó semejante cargo no concurra ante una citación de la Comisión de Juicio Político. ¿Sí? Así que en ese sentido creo que descuento que un ex ministro de Justicia va a concurrir ante una citación de esta naturaleza. Y si no lo hace, lo cite por la fuerza pública. Y usted dijo que desde su punto de vista Robles incurrió en falso testimonio. Sí, efectivamente. Porque dijo que... Sí. No, diga... Lo escucho. No, quería consultarle en este sentido si también van a pedir algún tipo de sanción o algún tipo de, no sé, de accionar por parte de la justicia ordinaria. No sé cómo se formaliza ya se le envió a la Corte, claro, ya se le envió a la Corte una nota de la reticente y contraria a derecho por parte de Robles. Claro. Lo que correspondería es que el máximo tribunal del país de quien depende Robles analice la conducta de uno de sus dependientes y tome las medidas que crea necesarias. Sí, y Pedrini, le pregunto sobre presupuesto y Hacienda, que usted también integra. ¿Hay alguna idea de convocar para la semana del 23, la semana que viene, sobre GNL? Se había deslizado por allí esa posibilidad. Sí, existe. Sí, para mí, la verdad que venimos atrasados. Así que yo creo que esto ya lo tendríamos que haber hecho antes, si se quiere, ¿no? Claro. Pero bueno.
Bien. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Lamentablemente la tecnología no nos jugó una buena pasada y se corta y bueno, es hace a veces un poco difícil el ida y vuelta, pero nos quedamos con lo más sustancial que usted aportó. Ahora me conecté otra vez, creo. A ver, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, sí, lo escuchamos. Bueno, en todo caso, y a modo de despedida, ¿ustedes están dispuestos a brindar quórum para la sesión de alquileres? Es muy inteligente lo que pregunté. Por eso. Se acaba de congelar de vuelta. Hoy le diría que no. Hoy diría que no. Perfecto. No, hoy le diría que no. Hoy le diría que no, pero vamos a ver qué decisión toman las autoridades de bloque el día 23. Hoy me parece que vamos a dejar que quienes propusieron esa fecha se hagan responsables de conseguir el quórum. Los saludamos, diputado, muchas gracias. Que esté bien. Bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Leo, seguimos contigo. Muy bien, Meli, exactamente. Tenemos una serie de placas que hemos elaborado en base a un proyecto de ley presentado por la diputada Paula Penaca. Ya lo vamos a ver aquí en estas placas. Se trata de la expropiación del predio de Iron Mountain. Bomba preelectoral fue ese proyecto. Claro, una bomba preelectoral. En el medio de la campaña, haciendo hincapié. Hace poco fue. Hace poco, ¿no? Sí, hará un mes. No, hace poco, el proyecto hace poco. 20 días. 20 días ¿Sí? fue. Sí, calculo. Y la última semana no. Sí, hará entre 15 y 20 días. Que se presentó por Paula Penaca, que justamente es era la primera precandidata, ahora candidata de Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires, enfrentando al oficialismo porteño. Y justamente lo que dice Mauri, presentaba este proyecto que tiene que ver un poco con la campaña. También lo acompañaban Eduardo Valdés, quien va segundo en esa lista que encabeza Penaca, y Thaís Hackman, Mara Brauer, Carlos Heller y Gisela Marciota, presentando esta iniciativa que propone declarar de utilidad pública y expropiar el predio de Iron Mountain en el barrio de Barracas. Que recordemos... Ahí lo recordamos, en la segunda placa y vos lo vas diciendo. Ahí va. No, por favor, sí, es todo tu trabajo. No, pero está bueno porque el 5 de febrero de 2014, 10 personas, 8 bomberos y 2 rescatistas de defensa civil, perdieron la vida tras el incendio del depósito de la multinacional Iron Mountain, ubicado en Azara al 1200, esto es en el barrio de Barracas. Tiene que ver con un lugar donde hay archivos, por eso también había cierto cuestionamiento para ver si había sido intencional o si había sido accidental. Se quemaron un montón de archivos de financieras, bancos, de empresas. Archivos contables principalmente, sí. Que tenían guardados en esta empresa que se encarga de esa tarea a nivel mundial. Lo que se quemó es este depósito. El 24 de abril pasado, 24 de abril de 2023, también a 9 años de este trágico hecho, el lugar volvió a incendiarse. No en las dimensiones del primero, del 2014, pero hubo un pequeño foco de incendio nuevamente en el mismo lugar. Claro, ¿te acordás que se estaba prendiendo fuego el depósito? Fueron todos los medios periodísticos a cubrirlo, y lo que pasó fue justamente como lo que había principalmente adentro del edificio eran papeles, el incendio creció rápidamente, calentó la estructura e hizo ceder la pared y se desplomó sobre el personal que estaba trabajando en el lugar y los asesinó de esa manera. Un horror. Mucha angustia en esos momentos. No fue un hecho menor en ese año 2014. Con la siguiente placa, el proyecto propone que el espacio sea destinado a la creación de un espacio verde de uso público, al emplazamiento de un área dedicada a la memoria colectiva del incendio y a la difusión y fortalecimiento de la tarea que realizan los distintos cuerpos de bomberos a lo largo de todo el país. Justamente poner en valor esta tarea, como vos decís, Meli, que fueron quienes sufrieron. No hubo víctimas civiles, digamos, sino de justamente los rescatistas de defensa civil y de bomberos de la ciudad de Buenos Aires que estaban trabajando. Y también se creará una muestra permanente que reflejará la historia de aquella tragedia y se organizarán actividades culturales e informativas, también dice este proyecto de Paula Penaca.
Penaca dice en los fundamentos del proyecto, aquí vemos un par de encomillados, que se busca homenajear a quienes fallecieron durante el siniestro y mantener viva la memoria para seguir exigiendo verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos. Y también dice que es importante que la investigación siga avanzando para determinar las responsabilidades y dilucidar que se trató de un incendio intencional, que era lo que te decía anteriormente, que se está buscando decir justo por la actividad que hacía, por esto de ser un archivo de documentación, que a partir de eso fue intencional para eliminar determinadas pruebas. También otro de los que habló sobre el tema, en la siguiente placa, Eduardo Valdés, dice que este proyecto cumple con varios objetivos a la vez, que es preservar la memoria de los bomberos y rescatistas que dieron su vida, poner de relieve a todos los servidores públicos que arriesgan su integridad en sus distintos oficios y crear un espacio verde necesario para mejorar el equilibrio ambiental de la ciudad de Buenos Aires. Estos son los fundamentos. El proyecto no va mucho más allá de eso, que es expropiar y declarar de utilidad pública. Seguramente tendrá la resistencia de Juntos por el Cambio, que está a cargo del gobierno de la ciudad. Es algo parecido con el tema del predio de Cromañón. Claro, exactamente. Esto fue el año pasado, una sesión que finalmente no terminó bien. O sea que sería lo mismo, en este caso, de expropiarlo como para que el lugar... Espacio de la memoria, porque además... no quede abandonado, ¿no? Porque nadie los quiere esos lugares, no se pueden vender. Y además, no es digamos, lo que es interesante me parece que es... que sirva también para recuperar el valor de la tarea que llevan adelante los bomberos voluntarios. Este congreso se ocupó bastante de reconocer el trabajo de los bomberos voluntarios. Hubo aquí, ¿se acuerdan? Hace no mucho tiempo un homenaje donde se los invitó, se los condecoró. También se habló sobre el valor del bombero voluntario en términos de pandemia, cuya tarea iba más allá de sofocar incendios, sino que eran los que llevaban los bolsones de alimentos a los barrios populares cuando estaban aislados de manera comunitaria. Bueno, bomberos voluntarios que claramente, como su nombre lo indica, no cobran un sueldo a cambio de esa actividad, sin embargo arriesgan su vida, muchas veces forman familias. Yo me acuerdo haber entrevistado a propósito de Iron Mountain hace poco, cuando se cumplió un aniversario, una bombera que era del mismo cuartel que perdió a su expareja y al mismo tiempo... a su pareja y a quien era la ex mujer de ese bombero, que al mismo tiempo era una compañera del cuartel. Entonces, era una desgracia que marcó particularmente al cuartel de bomberos voluntarios que asistió a ese incendio y que perdió la vida de 8 compañeros con otros de defensa civil, como estaba expresado. Pero en general hay matrimonios que se arman en relación a esta actividad, pues son personas que no sé, por ahí trabajan en otra cuestión administrativa y además tienen una gran devoción. El bombero voluntario es voluntario, eso no cobra, claro, es una actividad. Y lo que hace es tener una tarea administrativa, otra tarea, otro trabajo y un sistema de alerta que le permite ir, o sea, lo obliga a ir cada vez que hay un incendio. Son muy comunes en las zonas donde no hay delegación policial, porque no hay bombero policía, entonces no te queda otra que el voluntario. Pero también quedó bien expresado, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando fue los bomberos de voluntarios que asistían los incendios forestales? Ahí también es una actividad cuya exposición y nivel de riesgo es altísimo. Y casi no hay. Y casi no hay. ¿Quién va a ser bombero forestal? Es que no son bomberos forestales, son bomberos que terminan sofocando incendios en la montaña. De hecho, no hay un cuerpo de bomberos forestales, que era un proyecto de esta Cámara. Era un proyecto porque justamente los bomberos forestales, los bomberos que hay, ya sea de policías o voluntarios, se remiten a la zona donde están, la zona de influencia, y un incendio forestal excede una jurisdicción. Puede haber más de una jurisdicción, necesitas que trabaje la policía federal, y la Policía Federal no tiene un cuerpo grande de bomberos forestales. Yo creo que sí lo que obtuvieron, no sé, corríjanme ustedes que tienen en este sentido más conocida la agenda, obtuvieron una especie de jubilación preferencial. Creo que todavía no se trató. No, rescatistas todavía no salió. No se trató, es uno de los proyectos pendientes. Era un proyecto, ¿no? El que se probó es el de viñateros. Sí, sí, eso sí. El de rescatistas creo que salió del Senado, que en el Senado justamente no tuvo apoyo de Juntos por el Cambio, y acá no fue aprobado, no fue todavía aprobado, se trató en comisión. Es un régimen jubilatorio que es interesante, porque el régimen jubilatorio es mejor que el resto porque la expectativa de vida es mucho peor. Muchas veces se discute si hay que subir o no la edad,
y se discute en el marco de un aumento del promedio de vida de quienes son beneficiarios de una jubilación. En el caso de los bomberos forestales, como hay altos niveles de deterioro de salud a partir del trabajo que hacen, la expectativa de vida es baja y por eso la jubilación debe ser una edad más baja. Bien, exactamente eso que decías vos. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Me quedé pensando cuando hablaban de recuperar espacios a donde obviamente se puede hacer un ejercicio de la memoria sobre aquello que pasó. El caso de Cromañón es otro de los ejemplos. ¿Saben que el otro día pasé por lo que era el restaurante Dallas? ¿Se acuerdan? Sí. El restaurante. Eso es en San Isidro, ¿no? Sí, en Martínez, un predio gigantesco que para quien no está actualizado, no se acuerda, ahí se cometió un crimen tremendo por parte de dos hermanos que eran los dueños de ese restaurante, que se les cruzó en el camino un chiquito que había ido, era un restaurante y arriba había una discoteca, había ido a comer, un nene tenía 19, 18 años, y le había hablado esa noche una chica que por esas malditas casualidades, esa chica era la pareja o estaba de novia con uno de los dueños, que además totalmente alterado. Resolvió esta situación de celos, de posesión con la chica, esperando que Marcos Esquenone, era el nombre de la víctima, saliera del restaurante, y estos dos hermanos, precibilizados completamente como en el Far West, le vaciaron una pistola al auto en el que iba con unos amigos porque les había molestado, y está mal decir porque están mal de la cabeza, pero lo que les indignó es que esa noche le habían hablado a una chica que estaba en una relación o tenía algún tipo de vínculo con uno de los hermanos Conci. Ese restaurante, que es gigantesco, que ocupa prácticamente una manzana, pero es gigantesco, en San Isidro, sobre la Avenida Libertador, está totalmente abandonado. Y vos pasás por ahí y decís... O sea, lo que podrían hacer, pero un centro de salud, un centro de vacunación, podrían hacer lo que quisieran con ese restaurante. Yo no me acuerdo qué fue la vida de los Conci, pero los dos terminaron en cana, los dos. Sí. Uno es al que se le responsabilizó por el crimen material y el otro fue el cómplice, porque además lo ayudaron a escapar, se estuvo prófugo un buen tiempo de la justicia, tenían... causas por todos lados, y bueno, este asesinato criminal, esta emboscada criminal a un pobre pibe que solamente esa noche le había hablado una chica. Los papás del nene además era desgarrador, me acuerdo perfecto porque me tocó cubrirlo, fue en un verano, pero les estoy hablando de esto, debe ser 30 años atrás, y ese restaurante es un predio... 15 años no, 15 no, más, mucho más. A ver. Pero 20 años te voy a decir. 20 sí, 30 me fue la miércoles, sí. Pero 20 años seguro. Porque fue el mismo verano que apareció... No, es verdad. Claro, casi. No, que no había nacido hace 30, recontra había nacido. Pero no estaba trabajando como periodista hace 30 años. Pero 20 años sí. Y fue el mismo verano que asesinaron a María Marta García Belsunce. ¿El 2002? Hace exactamente 22 años. Ahí está, 22 años. 21 años. Sí, no, 2003, 16 de enero de 2003. Y me tocó cubrirlo, me tocó ir a la casa de los Conci, yo recién empezaba, y había uno que estaba prófugo de la justicia y el otro me atendió, el timbre. El hermano era el tipo más buscado por todo Interpol y el hermano estaba jugando, no en una PlayStation, estaba jugando en una consola de juegos, no un loco de la guerra, también terrible. Bueno, me acuerdo perfecto el caso, pero pasé y me quedé impactada de la dimensión de ese edificio con el que no se hizo nada. Es que no te queda otra que expropiarlo y darle uso público. Hoy los padres de Marcos fallecieron a lo largo de todos estos años, pobrecitos, pidieron justicia un montón, hubo un juicio y demás, pero bueno, fallecieron. Pero digo, lo que debe ser para la hermana de Marcos, para la familia, pasar por ese lugar tan emblemático del poder, aparte de una de las zonas más ricas de la provincia de Buenos Aires, y ver ese edificio, pero parece que está como, no solo abandonado, sino parece como que hubiera sufrido un incendio también, por eso me acordé. No se hizo nada con eso. No, es que justamente, si no se expropia, es muy complicado que un privado se haga cargo de eso. Muy complicado porque justamente tiene tanta connotación el lugar. Eso me quedé pensando. En una de esas vos comprás el lugar para hacer un edificio y aparece un familiar, entonces nadie se anima. Por eso siempre la salida es la expropiación. Eso me quedé pensando. Ahí ya no tiene ningún problema. El peso que termina teniendo a veces un edificio, ¿no? Cromañón. ¿Qué haces con Cromañón? No puedes hacer otra cosa que no sea un espacio para la memoria. Que quede ahí, sí. Sí, ¿no? O sea, un museo, algo, digamos, una obra de caridad, algo más altruista, pero no puedes hacer otra cosa. Imagínese no puedes hacer otra cosa. Un acto en pedido en un lugar justicia, tan cargado de muerte. Claro, ya hay un acto en pedido de justicia, vos tenés un emprendimiento comercial
tenés un acto pedido de justicia en la puerta que no tenés nada que ver, nadie quiere esa situación. Por eso me parece que lo lógico es expropiar, que lo que están proponiendo con Iron Mountain, que no es una zona turística, Barracas, pero tiene además, muchos depósitos es una de zona esa muy manera. picante desde el punto de vista del mapa de la delincuencia, además, esa zona. Sí, sobre todo es una zona que tiene muchos talleres. Sí. En realidad muchas zonas de depósito, mucha imprenta. Claro. No es una zona de turismo, de restaurantes y más todavía, ¿quién va a querer ese lugar? Sí. Sí, después, sí, claro, se te da con esos lugares. También había un gimnasio por la calle Escalabrini Ortiz, que había habido, un boliche. No, Beara. El boliche Beara, que sí, se dio, también me acuerdo porque Sí. lo cubrí, Sí. se dio el entrepiso. Claro, Eso exacto. había Se sido mandaban un a todos poquito lados, después. Claro, Sí, era sí. movilera full. Full. Movilera. Me acuerdo perfecto. Había sido unos 2 años o un año después de Cromañón. Sí. Se dio un entrepiso y mató a unos chicos que además el boliche también estaba sobrepasado en su capacidad, en su aforo. En ese momento no era una palabra con la que estábamos tan familiarizados, pero dentro de las reglas que terminó imponiendo el desastre de Cromañón, la tragedia de Cromañón, era la cantidad de personas y las habilitaciones. Bueno, Beara tampoco estaba debidamente habilitado y el peso de las personas que estaban bailando en el entrepiso hizo ceder la estructura y aplastó a los que estaban en el piso de abajo. Eso me parece que también no está... Eso es un local bailable sobre la avenida Escalabrini Ortiz y Córdoba. Y a 2 o 3 cuadras de Córdoba, sí. Sí. No hay nada ahora en ese lugar. Sí, tal cual. Hay distintos lugares, mira, tristemente uno lo va recuperando con la memoria, que están marcados por la tragedia, que están signados por la tragedia. Y bueno, ¿no les pasa a ustedes cuando caminan por las calles donde está emplazada la AMIA? Que bueno, Claro, ahora sigue habiendo un edificio. Claro, funciona también. Funciona, pero bueno, claramente vos pasas por ahí y es muy impactante, ¿viste? Revisar con la memoria lo que significó lo que ocurrió en ese lugar. Sí, bueno, en esos casos, en ese caso todavía funciona, pero sí, claramente, también creo que hay un recordatorio donde estaba la embajada, ¿no? Ahí en cerca de Recoleta. Sí, no pasó tanto por ahí. Claro, no es un lugar de tanto tránsito, por ahí. Pero la AMIA sí, porque es ahí un lugar como medio... una plazoleta en Recoleta. Sí, se suele hacer eso, pero bueno, son lugares que quedan impregnados por... Pero todo lo que es un predio, predio una historia muy tremenda. es grande, como vos decís, ya sea un predio... No, este restaurante que te digo yo, decís que acá pueden hacer, pero obviamente en un restaurante, pero podrían hacer cualquier cosa para la comunidad. Eso es lo que yo pienso. Claro, un espacio, es gigante el lugar. Y te digo, la próxima vez que pase les voy a sacar una foto, les voy a grabar un video para que vean, porque decís, wow, no pasaron, mira, ¿cuántos años dijimos recién? 20 años. 20 años, yo dije 30, 20 años, y está... pero en un estado de abandono que no sé, deben vivir seres extraterrestres adentro. Sí, capaz que está usurpado. No. Vos lo ves y sigue diciendo, lo más impactante es que sigue teniendo, sí se le ve perfecto el nombre, que era Las Olas Boulevard, ¿te acordás? Se llamaba Dallas Las Olas Boulevard. Eso es un buen laburo que tienen que hacer también los intendentes, ¿no? Porque siempre se le pide a las legislaturas provinciales o nacionales o a los gobiernos nacionales que hagan algo, y los intendentes deberían hacer una reseña de los lugares que no están habitables y tendrían que hacerlo. Pero yo pienso, por ejemplo, ¿no? Un refugio para mujeres víctimas de la violencia. Lo que precisás son lugares grandes donde vos un refugio para personas en situación de calle. No, se te pueden ocurrir mil cosas. No la va a hacer un privado, ese es el tema. No la va a hacer un privado porque va a tener miedo que en algún momento le reclamen el lugar. Entonces, por eso se estila en estos casos una expropiación para que el lugar no se viniera abajo. Pero estaría bueno, que es lo que decís vos, ¿no? Que haya como un rastreo de estos lugares impregnados de estas historias tan tristes. Bueno, sin ir más lejos, la casa donde vivió María Marta García Belsunce dentro del Carmel, que después queda en el documental, se cuenta que la compraron ahí, no sé si gente de la familia, o que también tiene que tener un mal gusto tremendo, ¿no? Para comprarte esa casa. Y la tiene que comprar alguien de la familia como... Y además tenía un precio que estaba regalado, ¿te imaginas? La casa del doble crimen, el parricidio también de Vicente López. ¿Quién va a querer comprar esa la casa de Barreda, recuerdo, en La Plata. Ahí se hizo un museo. Ahí se hizo un museo, pero estuvo abandonado durante mucho tiempo. La casa de Maradona. Claro, la casa de Barreda, que cuentan, yo en esa época no vivía en La Plata y tampoco conocía la ciudad, pero cuentan que en la época que fue el crimen era una zona por ahí menos transitada, que tenía empedrado, y hoy es una de las calles principales que tiene un gran polo gastronómico, pero nadie la quería comprar igual.
Sí, te queda pero ahí se pleno. hizo un museo, el museo, pero no un museo reivindicatorio, ¿no? Sino un museo vinculado. Porque Barrea se convirtió, hubo un mito alrededor de, lo sé y lo conocí. Una leyenda alrededor de. Una oportunidad, conocí mucho el caso porque conozco gente que lo trabajó y es muy curioso cómo funcionan los psicópatas, ¿no? Porque él instaló la idea de que había sido maltratado por la familia y que eso había sido una posible instigación, lo declaró, y yo conocía al perito de él y dijo, es mentira, nadie lo maltrató nunca, todo lo contrario, pero es muy loco como todo el mundo da por cierta esa versión. Él logró que el país entero creyera su versión, que si bien no es justificatoria, podría llegar a ser para la cabeza de muchos un atenuante, y la versión es mentira. Igual era otro país y otra composición social. Y no existía la figura del femicidio, por ejemplo. No estaba eso. Y acá otro caso que me acordaba, pero lo googleé para asegurarlo. En Mar del Plata, la Casita Azul, que era el centro de prostitución por excelencia, digamos, donde estaba connivencia de la policía, de parte de la justicia, en un momento era la modalidad privados, que los clientes iban y estaban las chicas ahí. La Casita Azul cerca del Asilo Unzué, de la costa, para el que conoce Mar del Plata, ahora es un centro de la memoria y ayuda a víctimas de trata. Claro, muy vinculada a Marita Verón. Claro, exactamente. Muy vinculada a Marita Verón. Se hizo la expropiación, se logró y ahora funciona así. Estuvo abandonada creo que como 5 o 6 años. Sí. Pero se logró, bueno, ahí un buen ejemplo, digamos, más allá de lo malo de la situación. Exacto. Bueno, vamos a compartir ahora... Hay otro tema que se viene, ahora en un rato lo vamos a compartir, perdón. Hay otro tema que se viene, que es interesante, que lo charlábamos la semana pasada, o esta ya ni me acuerdo, que es, no, estabas vos, Mauri, así que la semana pasada, en relación a, también, si querés, la agenda de cuidados y la posible actualización del debate sobre la muerte digna. Es otro tema que se va a imponer, hay proyectos que están alrededor de esto que en otras partes del mundo es un derecho, esto está aprobado, es para casos muy específicos, es para adultos que estén en su plena conciencia, que puedan resolver con sus facultades, pero que sepan que tienen una enfermedad terminal e irreversible. Hay un caso de una profesional, una intelectual que vino aquí al Congreso, que tiene la misma enfermedad que tiene Esteban Bullrich, y que ella vino a presentar este proyecto, a respaldar este proyecto sobre la eutanasia, y ella sabe que se está muriendo, o sabe que su situación es irreversible, que necesita ayuda para absolutamente todo. Además es una mujer que debe medir lo que mide Mauri, o sea, mujer muy, muy alta. Contá con Tomido si no se entiende. Y está, Contá con Tomido pues si no se entiende. Ella, vos 1,90 y ella debe medir 1,80. Para una mujer es muy, muy alta. Está en silla de ruedas. Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa que te va afectando distintos músculos, distintas fibras musculares, según, digamos, el tipo de ELA que tengas. Ella explica que su afectación es de la cintura para abajo, por eso lo que ella no tiene es posibilidad de motriz, pero su cabeza está implacable, su cabeza está perfecta. Entonces ella reconoce que esa vida que tiene postrada en esa silla de ruedas ya no es una vida digna y ella quiere decidir cómo morir. Y esto actualiza un debate más viejo que la escarapela. Lo que pasa que bueno, aquí por alguna razón todavía no sinceramos esto. Yo no sé cuál es la postura que ustedes tienen, la mirada que tienen sobre esto. Debate, no sé si querés subir un Sí, escalón, porque se está claro. yendo al subsuelo. Sé que no se puede. No se puede, pero no Acá importa. Ahora, en realidad no hay consenso con este debate. Hay muchos proyectos presentados, pero hay un sector grande del Congreso que todavía no cree que se deba legislar sobre el derecho a terminar la vida antes. Y bueno, inclusive el año pasado se aprobó una ley de cuidados paliativos que para muchos diputados hacía innecesaria una ley de eutanasia. Esto es, si vos tenés una mala situación a partir de una enfermedad, quien está a cargo de tu cobertura, ya sea el Estado, ya sea una prepaga o ya sea una obra social, tiene que hacerse cargo y tratar de que la pases lo mejor posible, no decirte que te tenés que morir. Para muchos eso no es para muchos diputados, inclusive para la diputada Jimena Latorre, que presentó el proyecto de ley, diputada del UCR, esta situación de cuidados paliativos no es contraproducente de
la posibilidad que existe una ley de eutanasia. Sí, te quería traer un corte parecido al de interrupción voluntaria del embarazo. Seguramente va a tener una especie de paralelismo, se va a meter con estos derechos, se mete con derechos personalísimos, entonces ahí ya no juegan los bloques, no juegan los espacios políticos, es transversal. Entonces se da esto. La última que presentó y que estaba trabajando en el tema es Mara Brauer del Frente de Todos, que intentó impulsarlo, hizo un par de charlas por fuera de la comisión, pero está ahí el debate, como dice Mauri, y nadie avanza. A ver, yo me acuerdo que esto es más viejo que el escarapela, porque en realidad hubo distintos momentos donde se pretendió impulsar este debate, o por lo menos pensar, se convocaron a comités de bioética para poder reflexionar. Lo que pasa es que también este debate es viejo, como viejos son los avances de la ciencia, claro, que han tratado de ir por dos caminos. Uno, por los cuidados paliativos, o sea, hoy por hoy hay mucho desarrollo científico para desarrollar lo que se llama la medicina del dolor. Entonces vos, a través de esos cuidados paliativos, lo que podés hacer es, bueno, mejorar algunos síntomas o aliviar, sería la palabra más precisa, algunos síntomas en un estadio terminal que habitualmente produce mucho dolor. Y lo otro es aferrar a la vida. El caso Silvina Luna, chicos. El caso Silvina Luna, que está aferrada a una máquina, claro, pobrecita, en un estado crítico, sin riñón, pesando 40 kilos, ahora de pesar menos todavía, sin poder alimentarse. ¿Hace cuánto esa chica está? Hace 2 meses en terapia intensiva, y tuvo momentos de despertar, claro, ¿no? Sí. Y momentos de conexión y de lucidez. Ahora otra vez está en un estado crítico. Ella no podría tener derecho a decidir porque, claro, ella no está en un estado, claro, consciente, está inducida porque no puede respirar por sus propios medios, pero sería interesante poder pensar esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a compartir, porque en el programa Punto Género, que conduce nuestra compañera Mariana Carvajal, ella se entrevistó con Yamil Sokolovsky sobre esta cuestión vinculada a la eutanasia, con obviamente una perspectiva de género. Pero escuchemos este testimonio y ahora le seguimos contando, porque hay más para seguir debatiendo. Acá lo que tenemos que hablar es cómo irrumpimos las mujeres en el mundo del trabajo y cómo esas brechas de desigualdad se empiezan a saldar, ¿no? Como primera cuestión es esa. Ahora, volvemos, digo, yo no puedo sacar de contexto electoral esta misma discusión. Nosotros en el 2018, y con Yamile fuimos parte de esa discusión también, cuando se quiso presentar por parte de, en su momento, Mauricio Macri, un proyecto en la Cámara que se presentó, que se trató, y que nosotras nos opusimos, que era la ley de equidad salarial, y hablaban de las licencias. Y en ese momento el macrismo, como las licencias eran sin goce de haberes, quería tratarlas, ¿no? Nosotros hicimos un contraproyecto desde el sindicalismo. ¿Para cómo era sin goce de haberes? Sí, porque en realidad había una licencia para los varones, una ampliación de licencia, pero no había, ¿quién las pagaba esas licencias? No las pagaba el Estado, no las pagaba el privado, te la tomabas. Había un montón de cuestiones más que había en ese proyecto. Ese proyecto después pasó, o sea, nosotros hicimos una presentación del proyecto con las diputadas y diputados del bloque sindical dentro del Frente para Todos, pero decíamos que ese pedido de ley en su momento del macrismo, que decía, con un nombre muy lindo, que decía equidad salarial, lo que decía es retroceder los derechos de las mujeres y las diversidades. Nos mandaba a nuestros hogares con supuestamente la función del teletrabajo, ley de teletrabajo que salió hace muy poco, con derechos para quienes van a hacer el teletrabajo. Intervenían organizaciones sindicales, iban a medir qué organización sindical tenía perspectiva de género, y aparte acortaba las licencias por lactancia, ¿no? Claramente era una ley para quitar derechos. Cuando nosotros avanzamos, no solo el proyecto del Poder Ejecutivo, sino los 52 proyectos que hay en la Cámara de Diputados, nosotras vinimos a dar el debate de cómo y por qué necesitábamos las licencias. En la provincia de Buenos Aires, el Estado provincial, para quienes están bajo la ley de contrato provincial, no ley de empleo público provincial, se amplió el régimen de licencias, tanto para varones, para mujeres, para los hogares con 2 mamás, 2 papás, en esta diversidad familiar que nos da la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario. Eso se hizo en la provincia de Buenos Aires,
Y nosotros decimos siempre, quienes somos parte del empleo privado también, quienes estamos bajo la ley de contrato de trabajo, que cuando el Estado avanza nos da a nosotros garantía. Entonces, por eso necesitamos que también es de justicia social que esta Cámara de Diputados, con todos los diputados y diputadas de los distintos bloques, saquen el dictamen y este año lleven al recinto la discusión. Y esa discusión nos la merecemos las mujeres, las diversidades, pero también se la merecen los varones. Bueno, perdón, pero no tenía nada que ver con la eutanasia, sino con otro de los temas, que es la agenda de cuidados, lo que estaba ahí volcado en la entrevista que hacía Mariana a esta profesional. Estaba repasando, porque no me podía acordar el nombre de la persona que vino aquí al Congreso. Es una antropóloga, ella se llama Adriana Stagnaro, y es militante por la muerte voluntaria, y ella explica que por su condición de antropóloga lo que ha venido haciendo es investigar su propia enfermedad e investigar su propia condición de sujeto de derecho. Entonces, desde esa perspectiva de ella, bueno, lo que no se siente justamente es un sujeto, ¿no? Porque depende absolutamente, no tiene ninguna autonomía. Bueno, pero es interesante para repasar, porque cuando vos algunas leyes o algunos debates le pones la perspectiva humana, ¿no? Estas historias que a mí me gusta llamar las historias en primera persona o con nombres propios, decís, bueno, hay leyes que si bien no comprometen a un universo muy ampliado de personas, por suerte, bueno, aquellos a los que los alcanza, realmente le cambiás, les das un alivio enorme. Este sería uno de los casos. Y acá estaba viendo también, revisando yo un poco, en lo que es proyectos de ley, con vigencia, nombraban ustedes el de Jimena Latorre, del radicalismo mendocino, la acompaña Nieri y Verasay, que también son mendocinos, pero tenés varios bloques hay uno de Mara Brauer, ¿no? Juntos, hay uno de Mara Brauer, sí, pero de la oposición lo acompaña Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, Karina Banfi, de la Unión Cívica Radical, Alejandro Finocchiaro, del PRO, Mario Barletta, también radical, Martín Tetaz, de Evolución Radical, Dolores Martínez, o sea, es como los nombres que estamos diciendo son lo más progresista dentro de lo que es Juntos por el Cambio, por las políticas y proyectos que vienen llevando adelante. Una muy buena placa, te la recomiendo, de Marco Giorgetti el viernes, sobre este tema. Sobre ese tema. Sí, Poné viernes DTV, aparece ahora, Meli y Marco Giorgetti. Podemos recuperarlo. La podemos recuperar por así, hablando, bueno, decíamos completo Meli, esa de Mara Brauer, y también Alfredo Cornejo y Carolina Moisés tienen proyectos sobre este tema. Mirá lo que dice, por ejemplo, la antropóloga que tiene 70 años. Dice, al perder mi independencia motriz, perdí toda mi intimidad. Dependo de 2 personas para ir al baño cada 3 horas y tengo 7 cuidadoras. Claro. Es como que me parece que el derecho... Las palabras me salen lentas, pero mi cerebro es veloz. Y esto me da más tiempo para poder elegirlas. Por eso nunca hablo como... Bueno, por eso es que ella está militando alrededor de esto. Está Gonza desde el móvil para actualizar la agenda parlamentaria. Gonza. Hola Meli, un abrazo muy grande para vos y para los compañeros allí en piso. Nosotros nos ubicamos aquí en uno de los pasillos del anexo A, en donde hay una muestra fotográfica que podrán observar a mis costados, detrás mío también, con algunas imágenes que están pintadas a través hiperrealismo se llama la eso. representación. Claro. Sí, hiperrealismo. Bueno, vemos acá, por ejemplo, acá tengo uno al lado que dice el amigo Comas. Estos acrílicos sobre lienzo. La gran mayoría son de acrílicos sobre lienzo. Estamos observando algunas imágenes con muchos paisajes y en donde justamente lo que más se remarca son los cielos, ¿no? Que se pueden observar. Esto es una muestra que ha representado el Jorge Vara para traer un poco los paisajes de la provincia de Corrientes aquí en Buenos Aires. Para que se tenga en cuenta, esto lo que intenta representar son las distintas costumbres que tiene las personas que trabajan en el campo con los animales, con los caballos y que representan lógicamente una figura importante en este sentido para con nosotros, inclusive el propio de los trazos, ¿no? Bueno, lo que vos decías es la técnica, el óleo sobre el bastidor, sobre el lienzo, pero la perfección de las sombras, los ojos de los animales, el juego de luces de los atardeceres o los amaneceres, impresionante. Exacto, sí. Qué bien, no te un gran trabajo de nuestro querido compañero porque Sergio, mi querido amigo, yo hice... además de los móviles,
No, yo hice una parte de la carrera de Historia del Arte. Ah, bien. Igual me parece que hiperrealismo me dejaste pensando. Realismo. bien. No, el hiperrealismo es cuando vos tenés un trazo. El realismo es cuando vos representás figuras de la vida cotidiana. O sea, vos no inventás un cuadrado, un círculo o una mancha. Vos tomás, no sé, un rostro, un paisaje. Y el hiperrealismo es cuando es casi como si fuese una fotografía. ¿No es neorrealismo? No, Yo lo Neo es el conozco nuevo. Claro. El El hiperrealismo es cuando te vaya casi que parece una fotografía. Eso me parece más naturaleza muerta de Cézanne. También. Bueno, eso también, yo lo vi pero vos fíjate no que hice ahí lo historia que... del arte, pero hice educación plástica en la secundaria y me habían dado, sí, también naturaleza. Yo viajé muerta. una época y me copaba. Antes de eso, poco. Pero... Claro, y ahora ya de viajar ni hablar. Ahora voy a los museos de acá. Claro. Ya me sé de memoria. Te El tomás Museo el bondi Nacional de La Plata y te vas al Bellas Artes. Me sé de memoria Bueno, de déjame Bellas chequear, Artes. capaz que esté diciendo Claro. una cosa que es incorrecta. Imagínate que yo hice esta Sí, Este- para esta cerrar, carrera. Meli, Pero el para que sabe informar, Gonza, Mira, el que que sabe sabe Gonza. Gonza. Claro, sí, no sé si sé tantos, pero sí, bueno, como estamos observando, esta exposición de arte, que lleva el nombre de Aliá Ité, es una frase, creo que de origen guaraní, que es como de aquí a lo lejos, como de aquí al horizonte, es lo que se vislumbra. Y por eso, en los distintos cuadros que estamos observando en estos Gonza. momentos en pantalla, Meli, yo te tengo acá arriba, pero aquí Ahí a estoy. mí, ahora tengo una complicación de Te cálculo, saludo ahí abajo. pero creo que a mi derecha está exactamente, justamente todo el paño La de muestra, imágenes que mirá. realizó nuestro querido compañero camarógrafo Sergio. Exacto. El Sí, sí, hiperrealismo. ahí podemos observar. Verán, El hiperrealismo o el claro, exacto. Ven fotorrealismo los caballos. Claro. es un movimiento claro, artístico el hombre figurativo. que trabaja en los campos. Es un... Claro, a la izquierda me dicen acá, a la izquierda está exactamente. Escuchá. Y se observa justamente en los paisajes, los cielos los que destaca el propio artista, Meli. El arte hiperrealista se origina hacia finales de los 60 en respuesta a los planteamientos abstractos, conceptuales y no objetuales del arte contemporáneo. Así que, bueno, sí, surge en Alemania en 1972, bueno, no, en el 72 no, en el 60, y se llama hiperrealismo, que expresa la influencia del arte conceptual y muchas veces es catalogado como arte pop debido a su aparente trivialidad temática. Es un movimiento con características propias bien definidas, las distinguen del conceptualismo y especialmente del arte pop. Se basa en la noción filosófica de la hiperrealidad. Comprende que el cerebro humano es incapaz de distinguir entre realidad y ficción. Ahora, por ejemplo, con la inteligencia artificial debiéramos generar una nueva, Una nueva. Claro. Lo que sí una está nueva bueno que Gonza categoría. le pregunte a la gente ahí, al diputado Vara, a ver qué Pero no sabemos si corrientes está el son. diputado Vara ahí. No, pero Dijo debe estar que la gente del diputado Lo vi Vara. el otro día, lo vi el otro día. Debe Sí, estar. dijo el diputado Vara respalda o Sí, promueve estuvo- esta lo muestra. vi el como- otro día. Claro, no va a estar parado el diputado Vara hasta Claro, el 18 de y agosto al tampoco lado de creo los que haya cuadros. pintado el Yo le estoy diputado Vara. contando que lo vi, no sé Claro, si no, no, volvió, digo. pero lo vi ahí viendo todo. Claro. El diputado Vara está muy encima de Y todo por lo que supuesto. Sí, sí. hace. Y lo vi el otro día. qué muy quiere contento. decir? Ahora estuvo en Ahí la hay té. presentación que se Y algo realizó en la semana correntino, anterior, eso guaraní. sí. Esto estará hasta el 18, hasta el viernes estuvo el diputado Vara aquí, pero también estuvo hablando para Todo Cultura, el programa que sale a través de la programación Podríamos de tener Diputados el Televisión, fragmento, ¿no? Sí. para que entendamos un poquito. Sí, Podríamos está tener después el abordado, fragmento está abordado ahí. de, No para, sé si... para el segundo bloque. No sé si podemos mencionarlo, pero también está la palabra del artista, la palabra del diputado Vara, que sería obviamente muy interesante Claro. escuchar al pintor, el artista justamente de estos cuadros extraordinarios, y también la palabra de Jorge Vara, que es quien anticipó, Gonza. estoy spoileando un poco lo que va a decir, pero tiene la idea de traer fotografías también representativas de Corrientes para una próxima muestra. Ayaité es un vocablo jopará, mezcla vivida entre el castellano y el mirá. guaraní. Palabra mestiza nacida Mirá, en las ahí está. fronteras. Quiere decir, a ver qué quiere decir. El que primero sabe pulse. De aquí a lo, de Anda aquí a para lo allá. lejos. Anda para allá. ¿De aquí cómo? Sí, claro. El famoso de aquí hacia allá, hacia Anda lo para allá, lejos. bobo. Anda para allá, bobo. y vos, Tómatela, algo así. tómatela. Anda. Ganó Gonza. Allá lejos, Ah. dice acá. Se leería así, allá lejos. Algo así como el colmo de la distancia. Claro, eso. Debo Sí, sí, admitir que tuve al aire
Tuve al aire al profe Pato Méndez en una de estas jornadas que al aire tuvo no sé si fue el conocimiento o si al aire mostró su celular y lo buscó, pero la realidad que para mí le salió por impronta y porque lo sabía, pero bueno, es del litoral, el señor Méndez es del litoral, digo, tiene cierta afinidad con la zona, de la región. Sí. Bueno, Gonza, perdóname que te pregunte esto al aire. ¿Cuántas piezas tiene la muestra? ¿Está compuesta de cuántas? Son un montonazo. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hay 2 más atrás. 15, 16 aproximadamente. Mirá, ¿y todos son paisajes me juego que 15, 16 en total. Todos, sí, si te pones a pensar... Son 13 en total, ¿eh? Aquí me comenta mi asistente que justamente son 13. No sé qué se ríe. No son cabuleros, ¿eh? No son cabuleros. Con una media luna. No sé qué se ríe, Gonza. No son cabuleros, exactamente. Sí. Totalmente. Y porque en realidad no tengo asistente, pero en este caso voy a tener que pagarle a mi asistente que me ayudó a contabilizar exactamente todos los cuadros que tiene esta hermosa muestra y que en su mayoría, fíjate que es como observan aquí en las imágenes, ¿no? La persona representante del trabajador del campo, con los perros, con los caballos, con los distintos animales, los bañados y los esteros de Liberá, un mucho paisaje cielo, clásico de Corrientes. Mucho cielo. Y también tiene con el termo exactamente, listos para tomar un mate, pero que también sabés que en una de las explicaciones que existen en la página oficial de la Cámara de Diputados sobre esta presentación, y lo pueden buscar, de Aliá IT, es justamente mostrar un poco el pasado y unirlo con el presente, para que se entienda, por lo que entiendo del mensaje, como que algunas cosas pasan como los años, pero algunas costumbres realmente no cambian, y por lo menos es lo que se intenta demostrar en cuanto al paisaje de Corrientes aquí en Buenos Aires, y que el propio artista dijo, la verdad nunca me imaginaba que iba a representar mis pinturas, mi arte aquí en la Cámara de Diputados. Sí se imaginaba en universidades, en museos, pero nunca en la Cámara de Diputados, y remarcaba la importancia de esto. Gonza, te mandamos un saludo grande. Gracias por acercarnos un cacho de cultura. Gracias por acercarnos esta muestra a IAIT, y nos reencontramos en un ratito nada más. Cómo no, será un placer, Meli. Gracias a ustedes. Bueno, el productor de este programa, el productor adjunto, porque la productora es la señora Lorena, el productor adjunto, que es Leo Fres, pidió ya que le busque, el programa Todo Cultura. Es que sería importante para la audiencia tener este testimonio, ¿no? Que decíamos de Vara y de lo que había sido en Todo Cultura. ¿Qué otra cosa pidió? Pidió más, ¿no? Sí, ahora le pasamos la lista al equipo de edición. Hacemos una pausa cortita, no se vayan tan lejos. Ya ven. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país.
Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida. Hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos a Mundo Villa, el programa periodístico de los barrios de la ciudad, del conurbano y de todo el país. El gasoducto Néstor Kirchner, que se ha inaugurado hace pocos días, es uno de los emblemas que tiene que ver con proyectar el país a mediano y largo plazo, tratando de generar esa soberanía no solamente energética, sino de desendeudamiento que necesita nuestra Argentina para poder combatir estos flagelos, para poder seguir acompañando nuestro modelo productivo con inclusión. La Fundación, después de 5 años recorriendo las cárceles con el proyecto, digo que sin querer queriendo se pasó a llamar Libros en los Pabellones, porque un poco es eso, ¿no? Sí. Llevar la lectura, llevar el libro, el acceso a la lectura a los pabellones, a las cárceles. Y bueno, un poco fue el parate y dije, bueno, si no paro ahora, quizás no paro más. Y fue tomar una pausa y tomar coraje, ¿no? Porque también digo, es una apuesta. Mundo Villa, martes, 23 horas. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Porque nos vas a contar en un ratito lo que Porque sí, pensás. Mauricio cantando está preparando, está en las gateras de presentar sus placas. Un tema que elaboró muy concienzudamente. ¿Qué hiciste? ¿Un tatuaje en el dedo? Seré curiosa. No, es la tinta de la lapicera. Qué observadora que está hoy Fleiderman, sí, ¿no? Te pido disculpas. No, es tinta de... Tinta de trabajador, No tengo tatuaje. No. En ninguna parte del cuerpo usted tiene no tengo en ninguna parte. Sí, si no tengo, no tengo. Yo no tengo, no sé. Por eso, si no tengo, es no tengo. Si tengo, y en tal caso ahí sería la pregunta ¿en qué parte? ¿En qué parte del cuerpo? Cantando, ¿no?
No, yo no tengo tatuaje. No, yo Fleiderman. tampoco. Mira, y no me... No me interesa. No me rayaría la piel, me parece infligirme una agresión, ¿no? No hay el nombre de algún ex, nada por ahí. No, gracias a Dios no. No, por suerte yo no. tampoco, No. Tampoco. ¿Por qué? ¿Para qué? Ha habido casos, ¿no? Sí, bueno, el propio Rodrigo de Paul se tatuó el ombligo continuo y ahora tiene que ponerse Martín. Claro, tiene que poner alguna combinación. Tiene que ponerse cosas. Pero bueno, vayamos a nuestros tatuajes de todos los días, veamos. que son las placas. Exacto. Pero me gustaría... perfecto. Porque las llevamos en la piel a las placas. Las llevamos en la piel todas las temáticas. Bueno, Mauri, te escuchamos. Viene tu clase. Este es uno de los temas que se enmarca en lo que dijimos ni bien empezó el programa. ¿Cuál? Tuvo consenso. No sé tantas cosas, dijimos. Ni bien empezó el programa, dijimos hay un montón de temas con consenso de los dos frentes mayoritarios, esto es, mayoritarios en el Congreso hoy, que son el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que no avanzaron porque las tensiones preelectorales, una etapa preelectoral que empezó hace demasiado tiempo, hacían de que, preferían no sesionar. Cuando se quiere convocar una sesión, por ahí se plantea, sumemos otros temas, las comisiones no se reúnen porque no están los diputados. La cuestión es que el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que como decimos es un proyecto elaborado por el Gobierno Nacional, que fue enviado el año pasado al Senado, que en octubre fue aprobado por el Senado, que tuvo una reunión el último 1 de junio, cuando expuso Daniel Fismus, el ministro de Ciencia y Tecnología, en la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el diputado radical Facundo Manes. Este es un tema que uno no escucha voces en contra por las cuales no entiende por qué no fue aprobado hasta ahora. Bueno, sí, entiende, por la falta de diálogo. Si algún bloque va a esperar tener una mayoría propia para abrir el Congreso, me parece que ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos, con los resultados del domingo, pueden vaticinar una mayoría propia en diciembre. Deberían aprovechar y hablar entre ellos. Claro. Me parece, ¿no? Si quieren aprobar algún tema, si no, no se van a aprobar nunca. Bueno, este es uno de los casos que vamos a contar un poco de qué se trata. Es un proyecto enviado por el gobierno que, me animo a decir, Facundo Manes está de acuerdo y también casi toda la oposición. No, Facundo Manes dice, de hecho, siempre que un país no puede avanzar si no invierte en ciencia y dice eso, pero este año no tiene dictamen este proyecto en su comisión. O sea que es un tema. Bueno, ¿no? Porque... Facundo Manes también, digamos, tuvo que definir otras cuestiones vinculadas a su carrera política. Por un lado, a ver si se lanzaba o no se lanzaba como precandidato a algo, ¿te acordás? Sí, lo cierto es que ninguna de esas definiciones obstaculizan el trabajo de una comisión, sino que lo obstaculiza la falta de diálogo entre los miembros. Si vos llamás a una comisión, no quiere venir nadie, no te dicen los diputados no quieren venir, o no hay consenso, o no hay ánimo de consensuar nada, obviamente todo se va cayendo. Me animo a decir que este es un tema que en las próximas semanas el jefe del bloque de oficialismo, Germán Martínez, va a tratar que salga. Mauri dijo que tenía confianza mucha confianza en lo que podía llegar a movilizar Germán Martínez. El martes próximo. Sí, el martes próximo, qué piola que sos. Ya sabemos que va a haber... tengo expectativa la semana que viene. Y si hay una comisión y una sesión, y ya lo han dicho varios, sí, obviamente que hay expectativa. Tengo expectativa de que haya comisiones que hasta ahora no hay convocadas. Pero todas las semanas que hubo sesión convocada, de las pocas que hubo durante el año pasado, todas las semanas que hubo sesión, hubo comisión el día antes o el día después. Te invitaría a que repases que no siempre. Porque vamos a buscar... No, pero vamos a buscar. Te invitaría a que repases que no siempre. Que hayan venido solo a la sesión. Por este tema de la falta de diálogo, no siempre, ¿no? Bueno, vamos a buscar y agrego una cosita, o avanzar con la placa si querés, porque no entiendo la temporalidad de la placa anterior, porque el Senado lo aprobó en octubre, y Fismus expuso el 1 de junio. El último 1 de junio, claro. Después tenés que medir para atrás. Y el Senado lo aprobó en octubre. Claro, y Fismus se expuso en la comisión de la Cámara de Diputados. Pero es octubre de 2000... Del año pasado. El último, porque todavía no llegó octubre este año. No, estamos en agosto. Está bien. Entonces, en octubre del año pasado. Claro. Sigamos. De 2022 le decimos a la audiencia y... Tendría que haberte puesto el año, porque si no ibas a pensar que era una exposición del futuro que yo claro, sé. Bueno, una aprobación. Ciencia, tecnología, innovación y futuro. Hay que aclarar esas cosas. Bueno, el plan de ciencia, tecnología e innovación. Cuando uno dice plan 2030, sabemos que en realidad son medidas para que una política de Estado se ejecute. Por eso es importante que se apruebe en el Congreso. Define, organiza y comunica el conjunto de políticas, estrategias
e instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se plantean 4 agendas estratégicas orientadas a concretar los objetivos de política de las diferentes dimensiones complementarias. Pongo esta frase, yo sé que es complejo a veces porque uno pone esa frase y se queda como ¿qué es todo eso? Pero la idea es ejecutar una política pública de ciencia, tecnología e innovación que sea paralela a toda la agenda de políticas públicas de los diferentes gobiernos, gane quien gane. Esta era la idea, o esta es la idea de este proyecto. No se escuchó demasiado en este sentido, de verdad lo digo, a ninguno de los precandidatos, con excepción de Sergio Massa, que siempre viene poniendo el acento en los servicios basados en el conocimiento, en la innovación, en la tecnología, en las ciudades del futuro. No se escuchó casi a ninguno de los precandidatos que esto fuera un tema de agenda. No, aparte me parece que tampoco se está discutiendo sobre lo que tiene que ver con las industrias estratégicas del país. Se está discutiendo solamente sobre la cotidianeidad del país, que esto es la inflación, la devaluación, la necesidad de que el salario alcance y las políticas macroeconómicas para eso ocurran. Lo que por ahí a veces se deja de lado es que para tener una buena política macroeconómica tenés que tener un balance comercial positivo o un balance de innovación positivo, y para eso también está bueno tener herramientas propias, no solamente que te sobre la plata un año y el otro año no te sobra. El otro día, ayer, sin ir más lejos, estaba leyendo, tiene que ver con esto. Viste que estábamos hablando antes de entrar acá sobre... Le pregunté a Mauri, viste que él sabe de todo, si estaba actualizado alrededor de una ley, que es un poco compleja. Y en función de eso estaba leyendo los resultados de un congreso que había habido que se llama APRESID, el congreso que tiene que ver con... de siembra directa. No, de siembra directa no. De la agroindustria, de las semillas. Y el asunto es, un eje central del Congreso es la tecnología aplicada a la producción agropecuaria, y cómo ahí también invitaron, que me pareció interesante este aspecto, invitaron como a los productores de los alimentos, de las grandes empresas productoras de alimentos, sobre la cantidad de información que hoy por hoy tienen los consumidores y cómo ellos quieren saber si ese producto final que están consumiendo es un producto sustentable. Para eso la tecnología es clave, porque si no las producciones son muy costosas, porque explicaba, una papa frita sustentable es mucho más cara que una que no es sustentable o que está con muchos más procesos industrializados. Si vos desarrollás tu tecnología... la tecnología y la innovación que hoy por hoy se está aplicando en nuestro país para medir distintas cuestiones del suelo y a partir de ahí hacer una trazabilidad de cuáles son todos los aprovechamientos que se pueden hacer, que es la tecnología con la mano del ingeniero agrónomo, no es la tecnología que es un plato volador que te mide el suelo. Te digo que hay un mundo, hay un mundo. Claro que hay un mundo. La tecnología y la innovación aplicada a la agroindustria pero que me sí, dejó... la tecnología, aparte, lo que pasa es que acá tenemos la potencialidad productiva natural de las más grandes del mundo, entonces por eso la tecnología viene hacia donde se puede cosechar. Y que cuando uno piensa en tecnología e innovación, por ahí estás pensando en un satélite, estás pensando en inteligencia artificial, pero no estás pensando, yo por lo menos no lo tenía como en mi horizonte, que hoy la tecnología y la innovación en realidad es urgente apostar a esto para mejorar y volver más sustentables todos los procesos industriales. Todos los circuitos productivos que vemos hoy analógicos pueden ser digitales o son digitales, ¿no? O sea, todo puede ser digitalizado a partir de la tecnología y la innovación. Y el quien más tarde en llegar, el país que más tarde en llegar, más va a tardar en actualizar su proceso productivo y por lo tanto menos productivo va a ser en el corto plazo. Y menos participación en el mercado, porque ¿qué pasa? La tecnología y la innovación viene de la mano de las industrias internacionales o multinacionales que vienen por 2 mangos acá y te dicen, no, acá lo que tenés que hacer es darle para adelante con el trigo. Y vos como productor te perdés una porción sustancial del mercado. Sí, el caso de la producción agropecuaria, Argentina produce tanto que siempre va a tener para comprar tecnología para el campo. El tema es tenerlo para otras cosas. Te sorprenderías. Yo porque la verdad que es una temática que... Nací en el campo, imagínate, conozco... Bueno, pero es otro campo en el que vos naciste. Hoy el campo está atravesado por la tecnología. Está atravesado por la tecnología, pero tenés márgenes de productividad tan altos que siempre vas a tener plata. Bueno, no dicen eso, los productores agropecuarios. No es lo que apareció en el Congreso de verdad te lo digo, no es lo que apareció en la sociedad rural. Pero tenemos un nivel de exportaciones... Mauricio que no es Macri.
No, pero es una ciudad chica que el contacto con la gente del agro está en el día a día, en el cara a cara, debe tener un panorama de lo que pasa para hacerlo más simple, el campo genera una gran cantidad de miles de millones de dólares al año que no genera ninguna otra actividad. El resto de las actividades nunca va a tener dólares para conseguir tecnología como lo tiene el campo. Claro. El tema es que el resto de las actividades sin tecnología se extingue. Entonces vamos a tener seguramente el campo con tecnología porque siempre va a tener dinero, pero el resto de las actividades, ¿cómo se puede facilitar esto? Bueno, con producción propia de tecnología, con un plan propio de innovación, que es un poco, me parece, parte de esas agendas estratégicas que tiene este proyecto todavía a la espera de ser tratado. Vamos a seguir con las placas, agendas estratégicas para concretar los objetivos, como decimos, agendas territoriales, las agendas integradoras de la CTI, el CTI es Ciencia, Tecnología e Innovación, agendas transversales que dividen la agenda de promoción de conocimiento, agenda de tecnología aplicada, investigación, más desarrollo, más innovación, el I+D+I, que lo vamos a ver mucho, agenda de ciencias sociales y humanas para el desarrollo, o sea, todas las políticas públicas, cada política pública tenga un plan tecnológico que la acompañe. Sigamos porque también están los objetivos, donde aparece un poco lo que 10 desafíos para la próxima década, que son bastante variados. Uno dice, bueno, 10 desafíos de la tecnología, uno dice, bueno, el satélite, el auto volador, no. Son todas las políticas públicas, porque la tecnología atraviesa absolutamente todo. Por ejemplo, erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y vulnerabilidad. Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver la tecnología? Y todo. Y sí, lo que estábamos hablando. Cualquier trabajo mínimo, inclusive en zonas vulnerables, en zonas muy vulnerables, puede ir acompañado de la tecnología. No, y además, también otra cosa que aprendí ayer, si vos podés hacer una lectura milimétrica, por ejemplo, de los suelos, tenés más chances de producir sin desperdicio y poder generar mayor cantidad de alimentos, o lo que se llama el concepto de soberanía alimentaria, o sea, poder enseñarle a cada comunidad cómo producir sus propios alimentos sin que de esto haya un... La industria satelital para la cosecha en Argentina es tremendo, pero insistimos, hay mucho margen de inversión en Argentina para hacer eso, entonces el privado... Me acordé. ¿Sabes cómo se llama? Perdóname, viste que estoy un poco locuaz. Estás en el... No, se llama agricultura de precisión. Agricultura de precisión, sí. Claro. Discúlpame, ¿no? Que te manejes todos los temas. ¿Estuviste en el Congreso de Agro? No, pero ayer ¿viste cuando te agarras un tema y te pones a leer? Sí. En vez de mirar el resultado del domingo, estabas con ¿Y qué voy a hacer? Ya tengo que pensar en el futuro y bueno, por ahí. Sí. Vamos a leer un poco de agro y de... Bueno, un poco el punto 3 tiene que ver con lo que... Aparte sabía que Mauri traía estas placas. Muy bien. Hablamos siempre, nosotros el día anterior hablamos siempre. Yo me sorprendo cada vez que llego con las placas de Mauricio. Mira, bueno, pero ¿por qué no estarás del todo conectado con el equipo? ¿Por qué no revisas tu postura? Sí, no sé si es mi postura, capaz que una coordinación general, ¿no? Pero estaría bueno, sí. Bueno, el punto 3 tiene que ver un poco con el tema de hoy de Meli, bioeconomía, biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria. Justamente es uno de los 10 objetivos que tiene este proyecto de ciencia y técnica. También contribuir al diseño... Acá hay un tema también, ¿no? Un paréntesis, no quiero... contradecir al gobierno. Argentina produce muchos granos y hay siempre un error cuando se produce alimentos para 300.000 personas, no, 300 millones de personas, no. Produce granos para que con esos granos se produzcan alimentos para 300 millones de personas. Los granos tenemos los granos, el tema es hacer los alimentos. Bueno, hoy por hoy tenemos que pensar más en el proceso industrial, en el proceso industrial que hay atrás de la creación de un alimento, que lo que ya tenemos, como bien nos viene contando Meli, que tenemos y que obviamente puede mejorar y va a mejorar, que es la tecnología en la cosecha, en donde probablemente seamos los mejores del mundo porque somos los que más exportamos. O sea, probablemente si no somos los primeros, somos los segundos o los terceros. El tema es que todos los otros procesos productivos, por ejemplo, en la industria automotriz, que acá tuvimos una ley de promoción, también pueda tener procesos para que no tenga el déficit comercial que tiene, que es un gran problema para las cuentas públicas, las cuentas en realidad comerciales. Contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos. Sigamos, estos son los desafíos del proyecto. Construir una educación inclusiva. Ahí tenemos, tecnología para la educación. Claro. Obvio que va a haber tecnología para una cosecha en la que te va a dar miles de millones de dólares. Ahora, ¿en las escuelas públicas hay tecnología? ¿Qué tecnología hay? Bueno, es cara. ¿Cuán cara es? Por ahí podemos tener un plan del Ministerio de Ciencia y Técnica para que sea lo más barata posible y se aplique en las escuelas públicas. Bueno, lograr igualdad accesible. Fue una forma de dar tecnología a una educación que venía
totalmente desconectada. Totalmente. Quizás no alcanzó, quizás falta, y quizás tenga que haber, como esto que decís vos del 2030, una continuidad de políticas entre un gobierno y otro, más en este escenario de alternancias que estamos viviendo, que no es que tenés un gobierno y sigue el signo político o sigue algún matiz del signo político. No, que yo creo que parlamentariamente hablando, insisto, es un poquito lo que dejó en la elección de domingo. Esta idea de estar pensando en el momento de tener control total del recinto, habría que abandonarla, ¿no? Sí. Quizá tengamos que tener una dinámica de diálogo permanente porque la sociedad está pidiendo diálogo todo el tiempo. Si no, no votaría distinto cada 2 años. Claro. El momento que vota distinto cada 2 años, de una u otra manera da el mensaje de que todos deberían hablar con todos. También lograr una salud accesible, es accesible, sí, equitativa y de calidad. Pensé que era asequible, no, es accesible, equitativa y de calidad. Desarrollar los sectores, bueno, este último punto, ni hablar, de sectores aeronáuticos, espacial, de las telecomunicaciones, de industria para defensa. Necesitas satélites para poder hacer la industria de geolocalización que recién decía Meli, y que la pueda pagar todo el mundo, ¿no? Que no sea solamente para el que tenga mucho para invertir. Para eso necesitas una fuerte inversión en telecomunicaciones. Esto es complejo porque hay un grupo minúsculo de empresas que pide condiciones para hacer las inversiones, que está bien que la pueda hacer, y a su vez sabemos que hay una pelea geopolítica enorme por las radiobases que pueden tener las grandes redes de tendidos de telecomunicaciones. En definitiva, me parece que este plan se enmarca o se engloba en aquellos 10 puntos que había sugerido Sergio Massa cuando era titular de la Cámara de Diputados para pensar al país de cara a los próximos, creo que eran 20 años, así, ¿no? Sí. Que trascendiera cualquier color político, y entre otras cosas tenía que ver con esto, con hacer una fuerte inversión en la ciencia y en la tecnología como una industria que puede potencializar muchas otras industrias, ¿no? La agropecuaria, la sanitaria también. Es que en realidad la tecnología hoy por hoy es lo que va a hacer posible una industria. Tenemos que pensar diferente. Antes pensábamos que hay industria con más o menos tecnología. Hoy no hay vida sin tecnología. O sea, de hecho, si apagamos el teléfono podemos hacer un montón de cosas menos que las que teníamos que hacer en el día. Bueno, pensémoslos en un proceso productivo. Para eso, el que tenga más herramientas tecnológicas va a tener más poder para producir. Un poco esto es lo que está hablando este proyecto. También por eso, fortalecer la investigación marítima. Hablamos mucho de eso, de la posibilidad de disuadir la cantidad de barcos que vienen a la zona de 200 millas a pescar, lo que es nuestro, pero bueno, a partir de 200, la milla 201 es del mar argentino, o en algunos casos se extiende un poco más. Bueno, si no tenemos ahí tecnología que identifique ese momento y que pueda también construir elementos que puedan controlar mejor, bueno, va a seguir pasando. Lo mismo para la industria informática y para las telecomunicaciones. Le falta una C. Claro, de las TIC para la innovación productiva y la transformación digital, potenciar la transición al desarrollo sostenible y fomentar y consolidar. Es TIC por tecnología e innovación. Ok. Es tecnología e innovación. Esto está, les cuento, este texto es el que figura, porque ¿cómo es el proyecto de ley? Se aprueba el proyecto, se aprueba el plan Tecnología e Innovación 2030, artículo 1, artículo 2 de forma, y después está el programa directamente que tiene estos 10 puntos. También fomentar el sendero de la transformación energética, lo mismo, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener energía más barata. Y vino Daniel Filmus, estuvo, como decíamos, el 1 de junio, unos días antes de mi cumpleaños, hablando en la Comisión de Ciencia y Técnica con Facundo Manes, que la preside Facundo Manes, y dijo: es importantísimo que Argentina tenga un plan de mediano y largo plazo. No hay forma de cambiar, transformar y tener un futuro distinto si no consolidamos una perspectiva, no solo de cuánto vamos a invertir, sino en qué vamos a invertir. O sea, ¿qué queremos? A ver, queremos tecnología para los colegios, queremos tecnología para los procesos productivos, queremos tecnología para que no haya déficit comercial en alguna industria. Bueno, tenemos que definirlo, dice Filmus. Necesitamos que el plan tenga estatus de ley para 10 años. Argentina tiene que madurar las políticas que son estratégicas, no pueden estar supeditadas a los cambios electorales. Bueno, esto es complejo porque lo están, porque cada elección la gente pide determinadas cosas. Y el otro tema ahí cuando se habla de la transición energética, que es otro de los enormes temas de discusión, bueno, ahí tenés que resolver qué querés hacer con los recursos naturales, cómo los vas a explotar,
cómo los vas a aprovechar, cómo los vas a distribuir. Hay industrias que aparentemente pueden ser complementarias de otras, la minería con la extracción del litio o parte de, digamos, la metodología para extraer litio también podría ser a través de la minería. Exacto. Pero bueno, hay como miles de debates que dar en este sentido. No es tan fácil transicionar en al plano energético porque hasta aquí la discusión básica sobre cómo vas a regular los recursos naturales todavía no se pudo dar. No, todavía no. En el papel que juegan las provincias, en lo que va a jugar la nación, las provincias demandando. ¿Cómo movés esas fichas de ajedrez en un país que además tiene muchos recursos naturales? Exacto. Mucho. Y un par de perlitas hablando de lo que tiene que ver con políticas en el tiempo y políticas públicas, y esto que decía Mauri también, de que se dé una continuidad más allá de quién gobierna. Si nos remontamos a la década del 90, tenemos un Domingo Cavallo, ministro de Economía, de afinidad con el ahora candidato Javier Milei, diciendo que los científicos tenían que ir a lavar los platos. Entonces ahí se había totalmente desinvertido en lo que era ciencia y tecnología en esa década del 90. Después se da este resurgimiento con el gobierno de Néstor Kirchner, y también destacar lo que fue el inicio del gobierno de Cambiemos, donde Mauricio Macri nombra a Lino Barañao como único ministro que continuaba de la gestión anterior para darle a ciencia y técnica, por lo menos a ese área, también una especie de continuidad. Ese punto que vos nombrás fue clave porque por primera vez venía un nuevo color político que se quedaba con un ministro. Está bien, uno podría decir, bueno, claro, no va a ser el ministro de Economía el que va a conservar, y no, porque eso resulta obvio. Pero es cierto que en gestión de ciencia y tecnología se avanzó mucho. Sí. Es cierto también que vos cuando hablás con empresas que se dedican específicamente a este mercado, a la inteligencia artificial o a asesorar o a impulsar industrias más tradicionales hacia una transición más tecnológica, te dicen, la Argentina de verdad que está en un lugar de privilegio respecto a otros países de Latinoamérica, porque hay algo hasta casi de identidad cultural que puede generar la Argentina, donde vos le tirás 2, 3 directivas a un diseñador web y le explicás 2 o 3 cosas y el tipo te devuelve una pelota redonda y te la patea al arco. Te cobra barato, es súper creativo. Hay algo también de nuestra historia que se traslada a estos procesos creativos, ¿no? Nosotros vivimos haciendo uso, viste que siempre se dice, el argentino es creativo, se la rebusca, y todo eso se traslada a la innovación, se traslada a la tecnología. De hecho, también estaba pensando cuando hablabas de la tecnología aplicada a la educación. Hoy hay un montón de pibes que otra vez están apostando a carreras más vinculadas a la robótica, al diseño, porque bueno, primero porque tienen una cercanía con ese lenguaje que por ahí nosotros no teníamos, ¿no? El lenguaje tecnológico. Pero además porque ven ahí una oportunidad de verdad de insertarse rápido en un mercado productivo, porque es mucho más fácil que ahí tomen un pibe de 20 años que tomen uno de 30 o de 40. Y yo me acuerdo un grupo pero un grupo de pibitos de una escuela secundaria del interior, no me acuerdo de qué provincia del sur, que diseñaron un satélite que funcionaba como una especie de dron que iba sobrevolando el suelo de los campos, y lo que hacía es, en tiempo real, le devolvía los parámetros de composición del aire y de humedad, probabilidades de lluvia, no sé qué, no sé cuánto. Entonces le permitía al agrónomo tomar decisiones en el momento en un campo reducido. Pero eran pibes de 17 años que lo diseñaron con un dron, que lo hicieron un prototipo y después lo amplificaron a un helicópterito que volaba de verdad el campo. Y los pibes eran 3 pibes de colegio secundario que se pusieron a laburar alrededor de un proyecto. Y eso hoy lo ves mucho más que antes. Sí, necesitas una orientación, a veces una orientación del Estado, no necesariamente una inversión, ¿no? Y te digo más, es una orientación y también esto tiene un nombre, pero no me sale ahora, como un puente o un diálogo entre la industria, los estudiantes y también
por supuesto, el Estado. O sea, sí, ahí donde dialogan estas tres puntas, ¿no? Donde hay desde asesoramiento, por ahí patrocinio de estos aparatos que cuestan la guita. Entonces vos tenés ahí dialogando tres sectores claves del mercado, vos tenés una oportunidad real para los pibes. Claro, lo que siempre explican los que estudian estos temas de transformación laboral es que en algún momento, hace, no sé, 2 siglos, se pasó la gente de la industria, del campo a trabajar mucho más en la industria, ¿no? Claro. Bueno, y la industria necesitaba de gente, necesitaba la máquina a vapor, empezó a necesitar de gente. Después, un montón de gente de la industria se pasó a los servicios, y los servicios necesitaba gente. Hoy por hoy, con la tecnologización de todo, no hace falta gente en casi ningún lado, lo que hace falta es tecnología y gente que maneje la tecnología, lo cual es complejo, porque donde vos ves una persona teniendo un comercio para vender, no vas a necesitar otra persona para que se siga vendiendo con tecnología. Vas a necesitar un código, un robot, entonces necesitas muchos chicos que aprendan ese sistema y una manera de contener a la gente que deja de ser útil en esa situación. De hecho, hay un gran filósofo de época que es Yuval Harari que habla de la clase inútil directamente. ¿Qué hacemos con la clase inútil? Porque no se puede ubicar en ningún lado. Bueno, para eso es necesario que el Estado ordene una transición, la reordene, no solamente invierta. Me acordé la palabra, mentoreo, era la palabra que no me salía. Nos llama Sofi Raimundes, que está en otra muestra en el anexo, que tiene que ver con los pueblos originarios, concretamente el pueblo de la nación Querandí. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas va? tardes para vos y también saludo a los compañeros y compañeras en el piso. Muy bien, estamos como bien dijiste trabajando desde el pasillo que une el anexo A con el anexo C para contarles sobre esta muestra que comenzó a exponerse el 7 de agosto, pero la inauguración formal fue finalmente el 10 de agosto y no solo se da en este pasillo, sino también en el pasillo del entrepiso. Están todos y todas formalmente invitados a visitarla, va a estar vigente hasta este jueves 17 de agosto y habla justamente de los pueblos originarios, del pueblo Nación Querandí. Taluet, el pueblo de los Talas, es el nombre que recibe esta muestra que fue organizada por parte de la Dirección General de Cultura y Museo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, mancomunadamente y patrocinada por el diputado de la Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, que por supuesto estuvo visitándola ya. Se puede venir a ver desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche por Rivadavia 1841 con la presentación del DNI, es con entrada libre y gratuita y habla justamente de la cultura del pueblo Nación Querandí. Fue uno de los principales exponentes quien estuvo aquí presente el pasado 10 de agosto, Guillermo Gómez, quien estuvo explicando la importancia de las artesanías, de la alfarería, de las fotografías incluso que aquí se exponen, explicando cómo fueron sus creaciones. Hay desde cuencos, morrales, fotografías, incluso parte de esta manera del tala, que es una madera utilizada, muy resistente, utilizada para artesanías, para aromatizar también. Tiene un fruto muy dulce, crece en la vera, en las orillas de los ríos, y por eso está la importancia que tiene este árbol para toda esta cultura. Telombian Kondik fue la comunidad del pueblo que llevó adelante esta exposición, que se encuentra no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en Santa Fe y en las zonas aledañas, y justamente la exposición contó con la presencia de los principales representantes y exponentes para que conozcamos un poco más sobre la historia del pueblo Nación Querandí. Bueno, nosotros conversamos con el diputado Valdés, a quien le llega la propuesta para llevar adelante esta muestra, y comentaba, bueno, justamente porque había sido casi en consonancia con el día el día en donde se celebra a los pueblos originarios en su totalidad, y donde también, aquí ustedes recordarán, la Comisión de Peticiones, creo que recibió al Malón de la Paz, con, bueno, las historias de los pueblos que venían marchando literalmente desde la provincia de Jujuy con sus consignas de paz, y también con esta promesa de generar
una comisión de los pueblos originarios que pudiera recoger la agenda de los pueblos originarios, que en realidad no es que no estén reconocidos, no es que no estén desarrollados, pero se ve que, bueno, hay que seguir haciendo este ejercicio primero de agradecimiento. El 1 de agosto fue el Día de la Pachamama, el Día de la Tierra, el día donde las comunidades originarias en general le agradecen y le devuelven a la tierra todo lo que la tierra nos ha dado, y se hacen distintos rituales en relación a esto, y me parece que hay que hacer, así como sobre otras cuestiones de nuestra historia hacemos un repaso, honramos la memoria de todos nuestros antecesores. Me parece que hay una enorme deuda pendiente sobre los pueblos originarios, y es a través de estos archivos que traen también las artesanías que quedan expuestas, pero de todos los aportes que los pueblos originarios, muchas veces estigmatizados, muchas veces olvidados, muchas veces incomodados por una agenda que los invisibiliza. Bueno, me parece que es un gran ejercicio esto de tenerlos presentes, sin ir más lejos. Si prestás atención, si venís para la zona del centro, te vas a encontrar con las insignias de los Malones de la Paz, que todavía están aquí, que están tratando de ser escuchados, y que en este caso de una manera vinculada a la producción artística y cultural, pero nos dejan consignas muy claras, y son personas que están completamente e injustamente invisibilizados y atropellados, ¿no?, en sus derechos. Así que hay que prestar atención, porque no seríamos lo que somos sin toda la lucha que tuvieron los pueblos originarios para incluso colaborar con nuestra independencia como nación. Sí, exactamente. Reivindicar su lucha y el reconocimiento, ¿no?, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Y ni siquiera hablamos solamente de la República Argentina. Estas situaciones se dan en nuestros países vecinos incluso. Y también hablando de la representatividad en política, quizás es una deuda muy grande esta, ¿no? Sí. Que sería hora de, bueno, poder vislumbrarla y poder analizar de cara a las deudas que se tiene y a los proyectos, a las propuestas que se plantean de parte de diferentes partidos políticos. Algunos están mucho más vinculados que otros, ¿no? Vos dijiste, Sofi, algo interesante. Hay una diputada que es jujeña, que es de origen Coya. Sarapúa es el apellido. Sarapúa, creo. Sí, la nueva, la Sarapúa, ¿no? Sarapura, exactamente. Ella habló con nosotros varias veces. No me acuerdo su nombre de pila, pucha, soy mala para esto. Bueno, ya me va a venir. Y ella contó, gracias Natalia Sarapura. Natalia Sarapura es diputada, creo que es de Juntos por el Cambio. Ella es de la provincia de Jujuy. Sí. Y ella es generación nieta o hija de Collas. Ella misma se reconoce como una diputada Coya, y contaba, bueno, particularmente en la provincia de Jujuy, cuál era su mirada, sobre todo el conflicto que había habido. Pero más allá de esto que decís vos, ¿no?, que en nuestro Congreso estén representadas las comunidades originarias es de un enorme valor. Es de un enorme valor, porque muchos se llenan la boca, ¿no?, diciendo que los representan, que los defienden. Se quería hacer una universidad aborigen, no sé si ustedes se acuerdan. La habíamos presentado cuando presentamos todas las universidades. Que pudiera derribar toda esta cuestión vinculada a la barrera idiomática, porque muchas veces por ahí se acercan a la comunidad y les dicen, bueno, miren, fantástico, venga, firme este papel, le dicen al cacique o... No sé si habrá otra autoridad y se llama de otra manera, y pido 1000 disculpas porque también estoy aprendiendo. Y entonces firman el papel y no saben lo que están firmando, porque no existe un traductor o un intérprete, así se dice, un intérprete de las lenguas originarias oficial. Claro. ¿No? Todos ellos se la rebuscan, hablan perfecto español, hablan también sus lenguas autóctonas, pero no existe, por ejemplo, si hubiera una universidad aborigen, esta carrera del intérprete de las lenguas aborígenes oficiales, reconocidas oficialmente, que pueda tener fuerza o valor de firma de un documento, como puede ser, no sé, un título de propiedad, qué sé yo, que tanto se habla sobre esto. Es el tema, sí. Y bueno, me parece que estas muestras, me parece que el trabajo que hacemos, la diputada Caliba también, para hablar de otro color político, también es una diputada muy cercana a los pueblos originarios. Salteña del Frente de Todos. Claro.
Sí, que también trabaja y conoce muchísimo las comunidades originarias, Sofi. Y bueno, en este caso el diputado Valdés, me consta porque lo habló con nosotros, nos contó cómo le llegó a él esta propuesta y cómo él motivó a que estos objetos vinieran al Congreso. Pues son objetos originarios que no sé, deben tener cientos de años. Sí. Sí, sí, exactamente, y que todavía se siguen produciendo, tienen muchísima variedad de esculturas, de alfarería, de artesanías, todo vinculado a la cultura, como bien decíamos al comienzo, pero un poco retomando lo que afirmabas recién, la deuda política que también tienen los pueblos originarios, ¿no? Que hay que reivindicar, es importantísimo que se dé esta muestra dentro de nuestro Congreso Nacional, en los pasillos del anexo de la Cámara de Diputados, pero cada una de estas comunidades, estas organizaciones, estos pueblos tienen sus estructuras políticas, tienen sus barreras culturales incluso también, que hay que poder sobrellevar, que hay que poder amainar entre todas las culturas y por supuesto ayudar a que sigan sosteniendo sus costumbres y fundamentalmente sus territorios, que creo que es uno de los principales problemas que tienen las comunidades, claro, los pueblos originarios, no solo en el norte de nuestro país, sino fuertemente también en el sur. Sí. Son noticias recurrentes que recibimos y que por supuesto ahí creo que está una de las principales deudas, pero por supuesto el primer paso, podríamos decir, es reconocer cuáles son sus costumbres, cuáles son las actividades que realizan, la cultura fundamentalmente, para respetar justamente sus derechos y conquistar los que aún faltan, porque siguen siendo los derechos de una minoría vulnerable, ¿no? Y por eso la necesidad y la urgencia de atender. Y porque aunque vivan en comunidad y sigan rigiéndose por sus propias normas, también están insertos en un mundo que ha cambiado, en un mundo que tiene otros requerimientos y que también necesita de mayor interacción y de mayor diálogo con las comunidades originarias. Yo creo que es un tomar y dar, ¿no? Es un diálogo y una convivencia, porque también los pueblos originarios tienen enorme aporte desde lo cultural, pero también desde el cuidado de los recursos naturales para hacerle a el resto de las comunidades que son fronterizas, ¿no? Que conviven o que están a pasos de estos asentamientos o de estos pueblos. Y hablábamos, perdón, ¿no? Digo, porque tenemos como más a la vista nosotros todo lo que son las comunidades del norte o por allí las del sur, que son las que mencionaban ustedes, mapuches, o la comunidad del norte. Lo que tiene de característica los Querandíes es que son de esta zona de pampeana, digamos, del sur de la provincia de Santa Fe. Está definido, son los indios que estaban asentados de hecho, del río Carcarañá para abajo en la provincia de Santa Fe y del Salado para arriba en el norte de la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces es una zona también más densamente poblada. Exacto. Y más civilizada que por allí lo despoblado que está al norte o el sur. Y en cuanto al año en que estuvieron, hablan de que se los consigna históricamente en el 1528, más o menos comenzando, y la extinción de lo grueso, digamos, por una derrota militar contra Ortiz de Zárate en el 1586. Y yo me acuerdo ahora... una expedición inglesa, ¿no? Creo que sí. Y yo me acuerdo que, porque lo estudié no me acuerdo si con mi hijo, con alguno de los dos, que eran sociedades muy desarrolladas, que tenían actividades industriales mucho más complejas que por ahí, otros que eran de la época, por ahí los del sur estaban más vinculados a la actividad de la pesca, y los querandíes ya tenían... Por el clima, imagino, ¿no? Claro, todo tiene que ver con el clima y con las actividades productivas que ellos podían desarrollar. Bueno, obviamente tenían un manejo de la tierra, eran agricultores, pero también eran como sociedades más complejas, ya tenían otra elaboración de casas, usaban otro tipo de vestimenta. Bueno, me acuerdo ahora que... Dieta a base de carne. Claro. De hecho, se dice que el querandí viene como con grasa, que sería la traducción del guaraní al español, que es como que eran más gorditos, entonces por eso se dice que es una de las excepciones que puede ser de la palabra querandí, que los denomina. También que con el uso de morteros lograron hacer harina de pescado. Eso, habían desarrollado unas armas distintas, o herramientas, no armas distintas claro, al resto de las comunidades, eso me acordé. Sí, de las comunidades. Bueno, hacemos un repaso de todo. Acá, Sofi, bienvenida a este horario, porque es como un odol pregunta, voy a ni de saber lo que es, pero es como un odol pregunta esto, ¿viste? Nosotros con el bueno, pero Google. Me encanta.
Me encanta el intercambio. Sin ir más lejos, justamente a esto que aportaba Leo, les aporto otro dato, porque Guillermo Gómez, que es uno de los principales exponentes de esta muestra, nació en Ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, en Villa Riachuelo. O sea, esto es un dato importante a resaltar, porque a veces cuando hablamos de estos temas nos quedan un poco lejos, quizás en el imaginario popular, y la realidad es que lo tenemos muy, muy cerca. Incluso les leo, si les parece, cuál es la territorialidad que tiene el pueblo-nación Querandí, porque, como bien decía, no solo está en provincia de Buenos Aires, sino en la mitad de la provincia de Santa Fe, a partir del río Carcarañá, las sierras de Córdoba, de San Luis, Río Colorado del Sur, el litoral del Atlántico, entrando por el estuario del Plata hasta llegar a lo que es parte de la provincia de Entre Ríos. Esta sería la delimitación que nos dio justamente Guillermo Gómez al respecto, que forma parte de esta comunidad y que fue quien vino junto al diputado Eduardo Valdés a inaugurar esta muestra, que reiteramos, la pueden venir a visitar, pueden venir a ver todo lo que exponen hasta este jueves 17 de agosto, inclusive hasta las 8 de la noche. Bueno, Sofi, gracias por esta recomendación, por acercarnos un poquito de las muestras tan interesantes que hay, que a veces uno pasa así como de apuro de un trayecto al otro, y este es el pasillo obligatorio, les contamos a todas las personas, para conducirnos hasta acá, hasta el canal, así que ninguno de los que trabajamos acá estamos exceptuados de pasar por ese pasillo, pero a veces uno pasa con más premura, con más apuro, y no se detiene justamente a interactuar con la muestra. La muestra de arte, en general, cualquiera, no esta, lo que propone es esto, ¿no? Que se complete con la participación del espectador, es decir, ahí cuando vos pasas, incluso en un tránsito, por ahí está el jardín también, ¿no? Hay muchos chiquitos que pasan por ahí porque ahí está el jardín del Gato Garabato, ¿no? Claro, exactamente. Así que, bueno, seguramente para los más chiquitos también está buena esa experiencia de que son los hijos de los que trabajan aquí en la Cámara de Diputados. Está buena esa experiencia de llevarse partecita de esa muestra por ese pasillo. Bueno, Sofi, te mando un saludo grande. Nos encontramos, nos vemos. Gracias, Meli. Saludo para vos, para Mauricio y para Leo también. Hasta luego. Hasta la próxima. Es como una mini Karin Cohen, ¿vieron la Sofi? La voz que tiene Sofi es una cosa imponente. No, espectacular. Sí, muy buena. Chiquitita, pero tiene una voz así como... Es una... Muy potente. Totalmente. Bueno, tenemos mucha producción cultural en nuestra Cámara, y también, como saben, estamos teniendo por costumbre todas las semanas recorrer algún taller, recorrer algún recoveco del Congreso no tan conocido. No sé si se podrá algún día, yo se lo propongo a Lore, ya que mencionamos el jardín. Puede ser un jardín con una actividad. Nosotros agarramos justo el cambio de turno, me parece, muchas veces, ¿no? Cuando venimos para acá, son los niños que terminan el turno de la mañana. Recién los agarramos, cuando entrábamos los agarramos. Claro, o están llegando al turno de la tarde, pero alguna vez podríamos hablar, por lo menos con la directora del jardín, que nos cuente experiencias, porque me imagino que deben haber criado gente que hoy debe estar trabajando en el Congreso. El otro sí hubo hace un año, un poco menos, un homenaje o un acto por el primer egresado, la primera camada egresada del Jardín de Infantes. Claro, que debe tener una buena cantidad de años. No sé, acá sí hay algún compañero que está hace mucho tiempo trabajando, pero debe tener una buena cantidad de años. Y es bueno para buscar algún testimonio, para darlo. Sigue trayendo propuestas. Me complemento la propuesta. Nos queda lo de Todo Cultura para mañana, ¿no? Sí. Ya no llegamos hoy, pero por lo vertiginoso del programa y la hora que se nos hizo, pero... Lo prometemos para mañana en la medida de lo posible, ¿no? Sin sobreexigir a la producción. No la sobreexija, pero también te van a sobreexigir a vos. O sea, claro. tampoco te pases de vivo. Sí, no, por eso. Una cosa es el aporte y otra cosa ya es poner una fecha. Claro, sin plazos. Pero es interesante. Es interesante, y también lo del jardín que propone Meli. Así que ahí vamos. Bueno, ayer tomamos una clase de RCP en vivo, por ejemplo, por parte de la dirección médica. No sé si alguno de ustedes... No, para nada. ¿Estás muy ocupado? Perdón que te moleste. Estás con el WhatsApp. No, estoy bien. Está todo bien. Están los enlaces muy activos. Estaba justamente averiguando lo que me decías. ¿Qué estaba averiguando? El RCT ese que hiciste ayer, no sé.
RCP. RCP, sí. Pero no sé qué. No me dicen, no me explican. Y preguntale si no sabes lo que es. Pero no me dicen. ¿Con quién estás dialogando? ¿Con tus enlaces? Con médicos. Ah, con los médicos de acá de Con los médicos, claro, exactamente. Ah, sí, el sí. tema del masaje cardíaco y el funcionamiento de los desfibriladores, que les digo, por si ven alguno, nos explicaba ayer el doctor Alac, pues el desfibrilador nos salva la vida y tenemos que dar gracias que tenemos en este edificio varios, y están a 3 minutos caminando, un paso firme, por supuesto, es decir, si se desencadena una situación de emergencia, están colocados a 3 minutos exactamente de cualquier lugar a donde pueda suceder un hecho desafortunado, como decía él, la muerte súbita. Ajá. Y vos podés traer de vuelta a la vida con un masaje cardíaco que te entrenan para hacerlo. Te estoy proporcionando la información a vos. No, sigue hablando con los enlaces. No, pero yo te estoy contando, yo te hice la entrevista. Sí, la verdad que no va eso. Como está hablando de la conductora y estamos ahí. Claro. ¿Le busco información en vivo? Está bien, déjalo así. Escúchame, traete toda la información porque mañana nos volvemos a encontrar nosotros tres. Mañana nosotros tres, sí. Sí, así que no sé si puedes hablar con los enlaces o algo. ¿Pero por qué con los enlaces? Puedo hablar con otra gente. Recién estaba hablando con un médico, por lo que me decía, que ayer me contaron que tuviste mucho tiempo hablando. Sí, porque era muy interesante, obvio. Sí. Bueno, y si tenés alguna otra ideita, se la pasas a Lore o hacemos un vivo de Instagram a la noche, cualquier cosita, 20 horas. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Mañana nos reencontramos aquí a las 2 de la tarde. Chau.